como titular del MITIC. A veces de manera tal a que el mensaje sea un mensaje claro y sea un mensaje que llegue a la población en su totalidad. En ese esfuerzo vamos a trabajar y espero recibir la colaboración y el apoyo de todos los ministros que de hecho en conversaciones previas ya me lo ofrecieron, así que estoy confiado en que vamos a lograr que el mensaje del gobierno sea un mensaje que llegue con mayor eficiencia a la ciudadanía. Ministro, por otro lado, de la reunión de ministros sobre la situación epidemiológica en el país, ¿qué se puede rescatar? ¿Cuáles fueron los temas que discutieron esta mañana? Sobre ese punto yo te pediría que nos remitamos al vocero de la reunión, que tengo entendido que dentro de unos minutos va a acercarse a ustedes para poder dar esas comunicaciones. ¿Quién sería el vocero, ministro? El ministro jefe de gabinete, Hernán Uteman, va a dar unas declaraciones al respecto. Muchas gracias. Bueno, arrancamos Carinal Deportivo. Ahí está. Bueno, vamos que se puede. Ariel, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo a todos. Dani, ¿cómo te va? Buen día, Bruno. Federico, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué hay, señores de fútbol? Y esperando... Pasó Cerro octavo y Esperando lo Olimpia, el paso de Cerro, de Libertad. Poco en la última fecha ya del campeonato, ¿verdad? Poco en la Sudamericana también, donde River tiene una chance muy exigua. Pero vos sabés que allí está un premio consuelo importante, Federico. Los 120.000. $120.000. Sí. Por eso viajaron todos, ¿no? Sí. Y con entusiasmo. Y 12 de octubre que viajó apenas, con el tema de el pago que finalmente se dio para jugar contra Central en Argentina. River clasificó apenas, estábamos mirando los primeros de los grupos. Hoy vamos a tener idea también de otros líderes del grupo, como para ver qué le puede ir tocando al Cerro Porteño. En el sorteo que recordemos va a ser el martes 1 de junio a las 12 del mediodía a nivel virtual en la Conmebol. Palmeiras, Racing, Mineiro, Argentinos Juniors. Yo creo que Flamengo, que está puntero, va a ser uno también de su grupo. Y habrá que ver si Barcelona, que es tiene más chance, y juega a Boca frente a The Strongest. Seguramente si Boca gana se tendrá que dirimir con la diferencia de goles. Pero son rivales pesados para octavos de final. ¿Cuál es lo que puede ser ahí un equipo que para buscar elegir, verdad? Ya decíamos de repente Argentinos Juniors, ¿verdad? Que juegan muy bien también con Milito. Sí, pero viste que está... bueno, también un grupo importante el de ellos, ¿no? Nacional de Medellín. Yo ayer decía Nacional de Montevideo, Católica, pero también está Nacional de Medellín, que había arrancado muy bien la Copa, que eliminó bien a Libertad. Está el tema, ahí está justamente el cuadro de los primeros por ahora. 5 argentinos, 5 brasileños, 1 ecuatoriano y No, 1 esos son paraguayo. en realidad los clasificados, claro. Porque Flamengo Vélez, Flamengo lo puede dar Fluminense vuelta. 1 también. Fluminense 1 también. 1. Exactamente. Sí. Y en la Copa Sudamericana recordamos que directamente se empareja con los terceros de la Libertadores, los mejores terceros, con los que clasificaron de la zona de grupo, entre ellos Libertad. Vamos con el gol de Cerro Porteño, la clasificación azulgrana, y ya después del gol de Cerro vamos a escucharlo a Francisco Chiquiarse, Enzo Jiménez, clasificación azulgrana a octavos de final de la Copa Libertadores. Marzamendia descarga bien por izquierda, carga Cerro, centro que va, atención Jiménez baja hasta el primero, engancha bien, tiró, ¡gol! Sobre costado izquierdo, le pasa el balón a Boselli, baja la Pantera Morales, entrega con Jiménez y este le pega de derecha. Tremendo lo que hace Cerro, la conjunción, cómo va tocando, cómo va tejiendo, el estilo Chiqui, a toque puro, golazo, balazo de Jiménez, el Enzo marca para que Cerro comienza a soñar, comienza a pensar en los octavos de final de la Copa Libertadores.
Libertadores, el más popular, el equipo de la mitad más uno, se adelanta con un verdadero golazo de Jiménez, lo hizo Enzo, y Cerro con un arranque de ensueño, con un gran comienzo porque marca desde el inicio para no pensar en el empate, pero que empate Cerro, va los Ciclón, Cerro empuja, anota, gana y comienza bien Cerro 1, América 0. Daniel Chun. Esta actitud sí, desde el pitazo inicial de Pitana, Cerro fue una tromba, atacando por ambas bandas, con Beto metiendo túneles, con Arzamendi proyectándose y registrando ya el segundo centro, con Aquino quien ya había avisado con el primer tiro al arco. Esta es la actitud que había reclamado justamente Chiqui anteayer en el partido por el torneo local. Centro de Arzamendia, gran gesto de Enzo Jiménez, donde otros o el propio Enzo hubiera buscado la personal, demuestra que está muy atento y toca de primera para la pared con la Pantera, gran devolución de Morales y luego con las luces encendidas para una gran definición del extremo por derecha, sorprende a Graterol, gol tempranero para tranquilizar absolutamente todo, para que Cerro Porteño empiece a experimentar lo que puede ser octavos de final. Federico Arias. Como tenía que arrancar, como lo dictamina el rasgo de este equipo, que tuvo alguna duda en los últimos partidos, pero ahora el de los puntos de oro que permiten el pase a octavos, salió justamente con lo que le conocemos. Volvió la dupla por izquierda, porque Aquino esperó el momento justo para que Arzamendi pase. La ubicación precisa, el pase corto, Arzamendi mete un buen centro, desmarcado Enzo Jiménez y que parece manda, ¿no? Con Morales, que estaba de espaldas al arco, que tiene una devolución perfecta, entre tres hombres de América, los dos de Cerro que pasan tras esa pared y empalma la pelota hacia el segundo palo, imposible para Graterol, Enzo Jiménez, como los viejos tiempos, Cerro Porteño con armonía, con lindo juego, se pone arriba. El primero de Cerro Porteño. A los 5 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo. Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. 315 de la Copa Libertadores, el primero que marca Enzo Jiménez, cuarto de Cerro Porteño, noveno que le convierten a la América de Cali. Contento por la clasificación porque ese era nuestro objetivo principal. Hoy lo hemos logrado y vamos a tener tiempo para prepararnos, corregir lo que nos hace falta para enfrentar la otra fase de los octavos disputada de una manera totalmente diferente a lo que se juega en la fase de grupos. Felicitaciones por la clasificación a octavos. Luego de asegurarla, ¿qué podría decirnos de lo que han planificado o planifican de cara a la segunda parte de la Copa? Específicamente en términos de buscar mantener el elenco y la oportunidad de incorporar gente. Bueno, de incorporar o transferir, yo creo que es una pregunta más dirigencial, dependerá de la dirigencia, de la actualidad económica del club. Nosotros vamos a hacer, evidentemente, juntamente con el departamento de fútbol, una evaluación antes de ir de vacaciones, de cumplir nuestro último partido por el campeonato local, y ahí los jugadores tendrán su tiempo de descanso hasta el 10, que va a ser nuestra representación. Se ganó, se llegó al objetivo, le convenció el rendimiento de su equipo, y para octavos, ¿tiene en mente refuerzos? Sí, nosotros, lo que pasa es que la Copa es así, es complicada, son adversarios muy cualificados, difíciles de enfrentar. Nosotros sabíamos que con la calidad de plantel y de presupuesto que tiene Atlético, teníamos que pelear con América para buscar conseguir clasificar, y fue eso lo que hicimos. Atendiendo la responsabilidad que implicaba jugar este partido, ¿cómo vio la tarea de Wilder Viera hoy? Correcta, bastante correcta, por momentos mostró realmente toda la preparación. Él ya hace más de un año que está con el plantel principal, creo que es un tiempo suficiente, era un tiempo suficiente para poder ponerlo en la cancha en un partido decisivo, y no desentonó, jugó en muy buena forma.
Ahora ya clasificados, ¿qué errores debe mejorar y qué virtudes debe mantener Cerro Porteño para hacer frente a los rivales a partir de octavos? Es temprano ahora para hacer esa evaluación, realmente hay tiempo para festejar, para dedicarse a cuestiones positivas. Mañana, pasado o cuando termine el partido del viernes, seguramente ese fin de semana haremos, así como dije en la anterior respuesta, la conversación con el departamento de fútbol, con la dirigencia del club, hacer de ambas partes una evaluación para ver en qué podemos mejorar para entrar con más fuerza todavía para la disputa de la otra fase. ¿Qué resalta del equipo en este partido cuidando la clasificación que tenían antes de comenzar la jornada y qué mejorar para el futuro? Sí, rescató la fortaleza, el espíritu, la garra y por momentos el buen juego, enfrentando a un rival con mucha técnica, con una capacidad de pase interior especialmente muy importante. Ya lo habíamos sufrido por momentos y notado en el partido jugado en Bucaramanga, y hoy también teníamos que contrarrestar eso y conseguimos marcar, ganamos. Las veces que pudimos presionamos alto y recuperamos arriba, especialmente en el primer tiempo. Después al final ya fue ellos llenando delanteros y nosotros igualando para defensivamente sostener el resultado. Creo que salió todo como esperábamos. ¿Qué fue lo mejor que hizo su equipo esta noche? La concentración para el juego, el haber salido a buscar de entrada, no pensar en esa ventaja, doble ventaja que teníamos de jugar por los dos resultados, y sí en buscar convertir, que fue lo que hicimos, y por varios momentos defender con mucha eficiencia las llegadas del rival. ¿Por qué le costó sostener a Cerro la dinámica de la primera etapa y la posesión de balón? Porque el rival también juega y estaba jugando por su clasificación. ¿Cómo vio el trabajo de Wilder Viera hoy, que le pidió más, y si este parate va a venir bien para ir recuperando el nivel de algunos jugadores para los octavos de la Libertadores? Sí, como dije, me pareció Wilder un partido correcto. Después se cansó, tuvo unas molestias, golpeó el tobillo, tenía la tarjeta amarilla y pareció que necesitábamos recomponer un poco, darle más gas, digámosle, a ese medio con la presencia de Aldo y de Alan, y fue lo que pasó. Era un gol que en lo personal yo lo estaba buscando, no se me estaba dando. Enzo Jiménez. También porque el gol en ese momento valía la clasificación y así fue. Se merecía porque es un gol de gran magnitud y valió la clasificación como lo fue. Se sintió la presión por momentos, pero se logró el objetivo. ¿Cuál fue la clave para cuidar la diferencia que certificó la clasificación? El sacrificio de los muchachos creo que fue vital para poder resguardar ese resultado de ese 1-0. Hicimos el gol y nos quedamos un poco, arrancamos presionando de gran manera, después del gol creo que nos quedamos un poco, pero supimos guardar el resultado que ese 1-0 nos ha metido en octavo de final. ¿Cuánto influye en tu rendimiento el despliegue de Beto para permitirte pisar el área rival constantemente? No, Alberto es un gran jugador, es uno de los mejores laterales derechos del fútbol paraguayo. Día a día vamos subiendo nuestro nivel, tratando de llegar a tope en todos los partidos. Esperemos poder descansar ahora en estas vacaciones y poder volver en el clausura y para los octavos de final de gran forma con él y todo el equipo, ¿verdad? ¿Qué se te pasó por la mente cuando marcaste el gol? Primeramente mi familia, que siempre está, mi familia, mi novia, que siempre me apoyan en las buenas, en las malas, y déjame dedicarle ese gol a ellos, a mi mamá, a mi papá, hermanos y a mi novia. ¿Cuánto vale para vos este gol para ir ganando nuevamente confianza y por qué costó bastante cerrar el partido? La verdad que estuvimos bien parados, tampoco tuvieron jugadas muy claras de gol ellos, estuvimos bien parados y la verdad que fue meritorio 1-0, que hoy día nos deja en octavo de final, como ya te había dicho. ¿Cuál fue la virtud principal que tuvo el equipo? ¿En qué considerás que fueron superiores? En la personalidad, entramos a buscar el partido desde que arrancó, presionamos en los primeros 15 minutos, hicimos el gol y ahí nos quedamos un poquito, como ya te dije, pero
al hacer el gol estuvimos tranquilos, bien parados, como te dije, no pudieron tampoco generar jugadas muy claras de gol y gracias a eso pudimos estar bien parados. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Cerro en ningún momento corrió riesgo. Buena presentación de Cerro, jugando muy bien. Y el 1 de junio, que es el martes, vamos a conocer al rival de octavos de final de la Copa Libertadores. El que no puede ser ya rival de Cerro es River de la Argentina. El otro es el San Paulo. Olimpia sí clasifica. Los que pueden ser rivales de Cerro Porteño, los primeros confirmados: Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro, Argentinos Juniors y Racing. 5 equipos. Y ahora quedan 4 cupos. Quedan 4 cupos para los clasificados. Y ahí vamos a conocer. Internacional de Porto Alegre también, por ejemplo, puede ser rival de... Si Inter termina hoy, claro, si Inter termina hoy primero en su grupo. Contra Always Ready juega local, entonces Sí. uno piensa que gana. Sí. Los otros clasificados... Boca, Barcelona, Santos. Sí. Está para ver ese grupo. Barcelona juega local hoy contra Santos. Sí, y Boca contra The Strong de local también. Sí. Los otros clasificados son Defensa y Justicia, River y San Paulo. Claro. Flamengo puede terminar primero en su grupo también. Y yo creo que va a terminar. El Flamengo juega con Vélez, ¿verdad? Sí. ¿O no? Como local. Le había ganado ya de visitante, porque hay 2 puntos de diferencia entre Vélez y Flamengo. Si lo gana Flamengo, termina primero y Vélez va al grupo de los segundos. Ahí si vos te fijas los grupos, al menos cuando hubo sorteo, estábamos acá, me acuerdo. Quizás las sorpresas son por haber terminado primero Fluminense, que uno decía más River que nada, y Argentinos Juniors, que Nacional de Medellín tenía un envío muy importante. Y Racing con San Pablo también, ¿eh? Racing hace un mes lo estaban por echar a Pizzi. Estaba muy mal y ahora es semifinalista en Argentina y clasificó primero con el gran triunfo que tuvo en Brasil ante el San Pablo de Crespo. Después el resto creo que está dentro de los papeles. Bueno, en cuanto al admitió darse ayer. En cuanto al digo Ariel que admitió darse ayer. Dijo lo que muchas veces decimos los periodistas. Recién ayer. Sí, ayer. El tema del presupuesto. Mineiro, él dijo, Mineiro con el presupuesto y con los jugadores que tiene, era favorito, nosotros tenemos que pelear con América y lo hicimos. Y mira que 5 refuerzos pueden meter los equipos ahora que clasifican a octavos de final. ¿Qué querías decir, Ariel? Que estoy de acuerdo que no estuvo en riesgo la clasificación de Cerro producto del gol tempranero. Ni el partido te diré, ni posibilidad de empate. Para mí sí el Cerro empate. Controló. Porque No, inmediatamente controló. se le fue encima a América. En el arranque del segundo tiempo, pero allí, lo controló bien. después del gol, Bruno. Después del gol tuvo un par de situaciones y el lado de Arzamendia donde había un espacio que él lo pudo cubrir. Tuvo que caer uno de los volantes, Wilder o Lucena después para corregir allí, porque él perdía en el mano a mano. Lucumi o inclusive Moreno se le tiraba por ahí. Por allí generó y apareció también algunos cruces providencial del pulpito y atajada de Jan para sostener el resultado. Yo lo que creo es que si uno tiene que elegir un momento peligroso del partido, fue la última media hora del primer tiempo. Pero a lo que arrancaba diciendo Bruno y veía algunas repercusiones. Capaz, y esto lo digo con respeto, ¿no? Y hay gente que cree que es fácil a Libertadores o porque ves mucho a equipos que están en otro nivel, crees que si no haces eso, se te va a repercutir en la siguiente fase. Yo siempre sostengo que son 2 torneos totalmente diferentes. O sea, la fase de grupo no tiene absolutamente nada que ver con el mata-mata y viceversa, por una cuestión lógica. Y muchas veces, cuando vos lográs, no una ventaja, una doble ventaja tempranera, yo hasta a veces comprendo que haya un bajón. Porque los primeros 10 minutos Cerro, para mí, jugó su mejor lapso de esta fase de grupos de Libertadores. Claro, duró muy poquito, ¿no? En esos 10 minutos, porque mira que para que hagas un gol a los 5 y te genere la sensación de que ya merecía ese gol, es porque entró a comerse al mundo. Después de esos 10 minutos, sí, el equipo colombiano le empieza a manejar. Es más, el partido arranca con los perfiles respetados, lo que ayer decíamos con lo de Viera, que ayer no iba a hacer mucho esto de que uno rompe y el otro se queda, que los dos iban a estar muy cerca, y después cambian
cuando ven que por el lado derecho, donde estaba Moreno, Carrascal, el lateral derecho, le generaban, mandan rápido a Pica porque a Viera le costó el partido más allá de lo que había declarado Chiqui. Estamos con Andrés Duarte, cariñosamente conocido como el Pulpo, ¿verdad? Me parece que su hijo le superó ya al padre, ¿verdad? Porque es más conocido ya Pulpito hoy que el propio padre, ¿verdad? Ya es una satisfacción, supongo. Andrés, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Hola Bruno, un placer a todos. Un saludo también a los compañeros que están ahí. Antes era el hijo de Pulpo Duarte y ahora es el papá de Pulpito Duarte, ¿verdad? Así mismo es. Lo que pasa es que Alexi es poco hablar y bueno, siempre a mí me consultan algo, me llaman para cualquier consulta. Ahora, ¿cómo lo viste ayer? Acá nosotros lo metimos en el podio otra vez, entre uno de los que mejores rindió, y mirá que ayer jugó frente a jugadores como Ramos, con mucha experiencia. Después, en algún momento dado también entró otro jugador con mucho físico, no recuerdo el apellido, Lucumi también estuvo. O sea, gente con mucho oficio, mucha envergadura física, pero sin embargo las terminó ganando todas, Pulpo. Y sí, realmente eso era la preocupación mía anteriormente, que siempre quería de cuerpo a cuerpo, y bueno, siempre le reclamaba eso y que le decía tener que pisar más fuerte, vos tenés que anticiparte, tener que pensar antes y chocarle no el delantero, y así siempre hablamos de los errores que cometió. Claro, siempre uno comete errores, pero lo importante es que supere eso, corrija los errores. Yo creo que está motivado, es un chico que se cuida mucho y bueno, ahí están los resultados. Y ojalá que siga con ese ritmo y está por un buen camino. Federico, Dani, Ariel. Bueno, yo quiero preguntarle a Andrés, al Pulpo, sobre alguna propuesta que se habló de México, por ejemplo, Necaxa, Andrés. Tigres. Tigres, si es que eso fue cierto, llegaste a tener noticia de esa índole en cuanto a una propuesta, y cómo maneja Andrés y qué vos le aconsejás a tu hijo para administrar este tipo de situaciones. Sí, justamente estamos hablando de que yo escuché por medio de la prensa nomás también que hubo una oferta de Necaxa, y yo siempre le digo que cualquier oferta, o sea que un futbolista lo primero es su deseo de que pueda conseguir una transferencia, pero si no sale, a seguir trabajando, a seguir batallando hasta que salga una buena. Lo de Moreira, lo que yo no sé si, lo de Tigre, perdón, no sé si llegó esa oferta. ¿De dónde? Bueno, el deseo de Alexi es jugar en Europa. Ah, él quiere jugar en Europa. ¿De dónde? No entendí esa parte que dijiste. Creo que de Tigre, parece que me comentaron que vino una oferta también. Morelia, dijiste la segunda, Andrés. No, me equivoqué nomás. Ajá. Solo Tigre. Sí. Es Tigre, ¿verdad? Necaxa y Tigres. Sí. Bueno, Tigre es un equipo muy grande y económicamente poderoso. Pero interesante, tu hijo piensa en Europa, no ir a México. Sí, realmente a mí me gustaría pasar directamente a Europa, pero si es una propuesta buena que trae Tigre, por ejemplo, nosotros igual aceptaríamos, pues se nos va a venir bastante bien económicamente. Va a ser un salto muy importante también ahí, y bueno, ojalá que se le dé en este momento, pues siempre a los jugadores se les tiene que transferir en su momento,
cuando uno está bien, cuando uno está en buen rendimiento, así entonces puede ir a pelear por un puesto así, estando bien, estando el ritmo, y eso estamos esperando. Vamos a ver si se pueda conseguir. ¿Cuál crees que es la mayor virtud que tiene tu hijo? Y esto te pregunto desde tu visión de exfutbolista, siendo crítico, digo, ¿no? Y la crítica puede ser positiva como negativa, ¿no? Y claro. Bueno, la virtud que tiene Alexis es rápido, lee bien la jugada, tiene la zancada al área. Eso es lo que yo le veo, y bueno, es disciplinado tácticamente, no te sale así por salir, siempre mira en su marcador, que algunos a veces no tiene eso, a veces los centrales especialmente se desordenan y abandonan su puesto. Yo creo que Alexis eso maneja bastante bien, y bueno, aparte tiene estatura también. Y ¿él cuánto tiene de estatura? 1,86 tiene. 1,86. Sí. Andrés, cuando dijiste esperamos que puedan salir las cosas y decías que todo a su debido momento, que hay que aprovechar el momento, ¿te referías a esperar una transferencia ahora para este periodo, para el mes de junio o para fin de año? No, y si viene para este junio, por ejemplo, que sea bienvenida. Pero si no sale, a seguir con Sergio, y hasta que pueda conseguir una transferencia, si no es en junio, en diciembre. Pero la gente que trabaja... Digo, todos los futbolistas queremos ser transferidos. Pues ahí se embolsa también una platita, y así para asegurar también el futuro. Te decía, la gente que trabaja con él te dijo que podía salir en el próximo mes, o como decía recién, solo lo de México, porque también se habló de lo de Bélgica un tiempito atrás. Sí, también se habló de eso también. Yo me enteré también a través de la prensa. Y ahora por ejemplo, yo me enteré por la prensa. La gente de Cerro no me ha comentado nada. ¿Qué grupo empresarial los maneja? Y ahora mismo está a cargo Gianni. Siempre manejan la oferta que viene, siempre viene en Cerro. Gianni del Mas. Sí. Perfecto. Así mismo. Pero no sé si percibís o crees o pensás que no es así, que Cerro no lo quiere vender tan fácilmente a Pulpito. No, y por lo que yo veo, es muy poco lo que ofreció Descalza, por ejemplo. Porque yo calculo que con 3 o 3,5 le podía transferir a mi hijo. Claro. Sí. Pero con 2,5 no creo. Ya me decían algunos dirigentes. Acá te hago una pregunta un poco, a lo mejor puede ser delicada, pero para saber qué pensás vos, porque al final también sos el asesor de él y tenés influencia en lo que puede ser su futuro deportivo, porque fuiste jugador y sabés cómo se maneja esto. Cuando se dé la oportunidad, cuando se dé la posibilidad de transferencia, ¿vas a pedir que se le respete el porcentaje de transferencia, Pulpo? Porque vos sabés que somos hombres de fútbol hace mucho tiempo, vos más que yo seguro, pero famoso es que los dirigentes le dicen, mira, si te querés ir, tenés que dejar tus 20%, si no te quedás acá. Y allá vas a ganar $30,000 por decirte, y acá ganás 5,000. Entonces, ¿qué querés? Y a veces el jugador
con la ansiedad, con las ganas el ímpetu de querer salir, de irse, termina renunciando a algo que es un derecho suyo. Entonces, pregunto cuál es un poco tu opinión, o en algún momento cuando hay una negociación de por medio y ves que el sueldo es importante, que tu hijo va a pegar un salto, pueden renunciar a ese porcentaje. Realmente, Bruno, ese 20% le corresponde al jugador, pero generalmente los clubes no te quieren dar. A mí me pasó yendo en Argentino Junior, no percibí ni 20%. Cuando vos fuiste transferido no recibiste. Mira vos, o sea que en carne propia pasaste esto. ¿Cómo? En carne propia pasaste entonces esto, digo. Sí, yo en carne propia, o sea, y ese es la plata sagrada, digamos, de un futbolista. Generalmente ese es el problema, que ahora yo, por ejemplo, no voy a permitir que se toque ese 20% que siempre el jugador es un sacrificio, que con sacrificio está ganando, y que te saque eso, por ejemplo, queda mal. Nadie me apoyaron en mi época, y ahora yo estoy al lado de mi hijo, y bueno, tendríamos que hablar bien con la gente de que si por ahí surge esa negociaciones. ¿Y cómo fue aquella vez? Te dijeron así como yo te mencioné, ¿verdad? Que si te querés ir, te vas o te quedás acá, más o menos así fue la historia. No, solamente ni me avisaron. Una mañana temprano se fue a mi casa de Tiffany, y bueno, me apuraba todo mal, y bueno, Argentino Junior ya te necesitaba, tenía que jugar esta semana, esto de aquello. Al final entre ellos nomás ya negociaron, llegamos allá y no percibí nada. Ni la prima no percibí, solamente con sueldo me fui. A la pucha. Sí. Epifanio Rojas era tu representante en aquella época. Epifanio. O sea que no hubo los representantes cuando eso, solamente ellos manejan siempre con el club. El presidente Telia era más. Claro, o sea, hacían la transferencia nomás ellos directamente. Sí, directamente ellos hacían la transferencia. Sí. Bueno, entonces, ¿qué título está dejando, Andrés? Que sepa ya entonces la gente que vos vas a hacer respetar esta situación del porcentaje de transferencia de tu hijo. Así mismo es, Bruno, porque... Y te felicito, y ojalá sea así. En su momento yo ya pasé por esa situación, y bueno, anteriormente sí que ya era más pesado, y entonces esa plata ya era bastante especialmente para mí, para mi familia. Y esa plata no percibí, pero ahora yo por la plata de mi hijo voy a pelear ya, a sentar, y de cualquier forma tenemos que sacar ese 20%. Claro, porque imagínate que de $3 millones que se haga la operación nomás, le corresponden $600,000, ¿verdad? Y con eso él ya prácticamente de entrada asegura su futuro, y después ya queda con ese colchón y esa tranquilidad de concentrarse netamente en su nuevo club, ¿verdad? Pero Argel, pues lo de que te va y ya no recibí lo de tu plata de entrada, ¿verdad? Eso ya comenzás mal, ¿verdad? Y tu cabeza, a lo mejor ya vos te quedás, porque el jugador es un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿verdad? No es un robot que le pones y tiene que jugar y punto y se acabó. Y tiene también sentimientos, ese sentimiento de enojo, de impotencia, de que te digan, bueno, amigo, te vas o te quedás, o como en tu caso antes se manejaba de otra manera, vení, firma acá, dale, ya está, rápido, el famoso empresario que se apuraba, y al final vos te quedabas en el club y no veías lo que tenías que ver, ¿verdad? Económicamente hablando. Así mismo, Bruno. Hoy ya todo cambia, bueno, si llega la oferta, lo primero es que lo que haríamos es sentarnos a hablar
cómo va a ser la parte económica y bueno, como le digo, ese 20% es lo que generalmente los clubes no te quieren dar. Y tampoco nos quiere dar los clubes lo que los grupos no, pero el que tiene que dar pues el que vende, no es el que compra. ¿Cómo? El que vende es el que tiene que dar el 20%, no el que compra, digo. La ley pues Claro. dice eso. Así mismo es. Y Así como es. te digo, yo voy a quedarme hasta el último esa parte para que se quede a mi hijo. No, lo que le estoy diciendo a Bruno que hay clubes que, Andrés, por ejemplo, Libertad es bien sabido para que trae una oferta que 20% no hay, o 15%. No sé cómo será Olimpia. Vos estás hablando de una época en Cerro. Lo tuyo fue en los 90, ¿verdad, Andrés? El 92. 92. 93. Bueno, claro, lamentablemente se hace muy poco aquí el tema. Es como que, bueno, te vendemos, tenés que arreglar con el club al que te vas, pero suele ser así. Y hablo ya generalmente de los clubes que más venden. Suele ser esa la política. Y sí, generalmente los clubes lo que recibe ese monto, o sea que es completo. Y después ya vos tenés que ir a pelear otra vez con tu nuevo club, a ver qué sueldo te da, si hay prima o no, pero generalmente te queda ese 20% que más te dan y como estamos en un país difícil acá, a veces ellos tampoco no quiere soltar ese 20%, que es por ley le corresponde. La ley puso la FIFA y no sé por qué no quiere respetar los clubes. Bueno, a disfrutar de este gran momento, que siga creciendo tu hijo y bueno, lo mejor para vos y tu familia. Pulpo, gracias por atendernos, Andrés. No, muchísimas gracias, Bruno, por recordarte de mí, de mis hijos, y bueno, seguiremos en esta lucha y ojalá Dios quiera que pueda conseguir una buena transferencia. Gracias, muy amable. Gracias. Andrés Duarte, el padre de Alexis Pulpito Duarte. ¿Cómo te va, Edgar? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y cómprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate ya mismo a la línea exclusiva 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. En Bristol, aprovecha la semana de televisores, hasta 40% de descuento, las cuotas más bajas y sin entrega inicial. Además, por compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos. TV LG Smart, 32 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 205.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.by. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿La figura? Enzo Jiménez. Nosotros lo elegimos a Jiménez también, pero vos sabés que metió un partidazo a Arzamendi. Yo lo dije en el relato, durante todo el relato creo que me pasé diciendo. Arzamendi jugó uno de sus mejores partidos en el Sí, último tiempo. sí, Porque sí. en una función, más allá del gran centro que arranca el gol, la función de lateral marcador en el primer tiempo fue muy buena. Sí, porque lo encimó a este que lo tocó quiere el le Leeds tocó Moreno. United de Bielsa. Sí, le tocó Moreno, que al principio le ganó 2 y después le ganó siempre a Arzamendi. Lo que vi de diferente del Cerro ayer, a diferencia de lo de Pachi Carrizo, que mucha gente le reclamó y hasta decían, y sí, pues, pero eso es lo que le dice el técnico a los jugadores. Ayer cuando había que mandar a la tribuna, la mandaron, Hay 2 de Patiño y otra de Arzamendi.
Y también vi un par de saques largos de Jan, que dividió la pelota. Porque fueron a... Pero no en había- contrapartida, pero- hubo en el primer pero tiempo de Lucena sirvieron que para se salir... durmió, que se Sí. durmió y le pudo haber costado No, ya sé, otra pero vez hablo nomás carísimo. de ese Sí, tema que siempre sí. se llama, no, pero el lirismo y tal. No, No, ayer no, cuando acá había que que- sacarla, la sacaron. Correcto. El cerro, si vos mirás el cerro de la Libertadores, vos le mostrás a cualquier persona que no está acostumbrada al fútbol paraguayo y le mostrás los 6 partidos de la fase de grupos, vas a decir que este es un equipo que no siente la posesión, es un equipo muy pragmático y un equipo que no te entra en los ojos. Agarró los 6 partidos y Cerro en 4 tuvo menos posesión que el rival. En los 2 que tuvo más posesión, ¿cuáles fueron esos partidos? El 0-0 contra La Guaira acá y el 0-4 en el Mineirão. Que suele ocurrir cuando uno tiene una desventaja muy rápida, suele perder el balón, que también es aplicable para lo de ayer. Hay una jugada cuando se produce esa trifulca donde Paz, el volante central de América, le pone la plancha a Pica y es amonestado. Y se había generado una especie de escaramuza, porque en la otra Patiño también se pelea con su marcador. Se le ve a Pica, por indicación de Arce, que le pide a Patiño y a Pulpito que bajen, porque los dos habían ido a cabecear esa pelota y le dijeron, bajen, Claro. bajen. O sea, no, este partido no está para... Sí. Entonces, yo cuando veía que había hinchas de Cerro Porteño que estaban, digamos, insatisfechos con lo que fue la performance de ayer, uno lo mira desde la óptica del objetivo que se buscaba, porque más allá que Cerro tenía todo, hagamos el ejercicio mental si no venía ese gol tempranero. Ese 0-0, que para mí, reitero, para mí, en el segundo tiempo, Arce subsanó algunas cuestiones que se vieron en los últimos minutos del primer tiempo. Y en ningún momento corrió peligro la clasificación. Y está bien que uno lo diga de esta forma, porque vos decías, el empate sí, pero estamos hablando de una doble ventaja. Claro. O sea, entonces, en todo momento Cerro estaba controlando algo que no hubiera ocurrido si es que había paridad. Desde el lunes que venimos diciendo que hubiera sido un escenario muy incómodo llegar minuto 30-35 del segundo tiempo con la paridad. Cerro jugó 90 Pero minutos yo creo más. que igual Lani Cerro tendría que haber tenido un poco más la pelota, porque si es cierto no corrió un serio riesgo de... Partí de la base que, por ejemplo, no Claro, lo tuvo pero Villasaki. fíjate, por ejemplo, en un error o te mete un gol, lo que iba a significar eso para el rival, le iba a inflar anímicamente, se te iba a ir encima y probablemente todos los fantasmas iban a sobrevolar la nueva olla. Yo estoy de acuerdo que más allá que no generó muchas situaciones, hubo momentos críticos Claro, en el porque- primer tiempo que se notaron en Arce cuando no podía Ese ganar. fue fastidiado el primer tiempo. No podía ganar ni Ese una fue dividida, fastidiado no podía primer ganar ni tiempo. una dividida Cerro. para mí El segundo sucedió tiempo eso. fue lo más tranquilo que hubo. Sí. Y ni siquiera podía decir lo de Ya que Corinthians. se pareció mucho a Lo, lo lo de de, Mineiro. lo de Mineiro no podía decir que sobre la hora te lo empataba porque Sí. se cerró de otra forma. Pero el primer tiempo sí hubo momentos El tema complicados es que Cerro Federico sin no podía situaciones. hacer 4 pases. En ese contexto me parece también que los volantes a veces se equivocaron porque en lugar de buscar quitarle el ritmo con pase seguro, fácil, a veces te hacían lo más complejo y terminaban perdiendo y Boselli no aguantaba una. Pero ahí, Entonces- sumale, a ver, ayer estaba debutando un chico. Sí. O sea, yo voy nomás a que yo entendería lo que vos planteas y podría coincidir si, por ejemplo, era Villasanti con Pica. Ayer, Pica tenía que estar muy pendiente de Vira y Marco, inclusive, el cambio posicional que hacen cuando ven que América atacaba por el sector derecho. Entonces, allí va Lucena para darle una mano. Viera en la primera pelota a los 20 segundos, él se equivoca en un pase. Igual se esmeró, luchó. Mirá que en la jugada de tarjeta amarilla es un mal cálculo de él, que por allí se impactaba en otro lado. Después comete otra, el tema de la lesión. Entonces, yo voy nomás para entender qué estaba en juego. Yo entiendo, a ver, el cerrista que se acostumbró al juego del 2020, la apertura del 2020. Ese fútbol, por muchas razones que ya acá dijimos, ya ni siquiera en el apertura 2021 se estaba viendo. No te llevo al nivel de Copa Libertadores. Por eso yo elijo nomás un dato para que se pueda digerir más fácil. Cerro un equipo que en el torneo local decimos, si no tiene la pelota, si le sacan la pelota, se desespera. Quiero hacer un sondeo. 41-51-730, 41-51-731. Después seguiremos debatiendo con los compañeros. Ya vamos a hablar de Olimpia. Juega hoy por Copa Libertadores. ¿Cerro tiene que traer refuerzos, sí o no? ¿Y en qué posiciones?
5 refuerzos pueden hacer los equipos que clasifican a octavos de final. 5. Y miren que se vienen los equipos poderosos que tienen la billetera. Entonces, yo creo que cada quien a su manera va a tener que buscar los refuerzos también de acuerdo a su billetera y con inteligencia. Cerro, ¿qué necesita? A quemarropa te pregunto yo en entrada, Federico, después atendemos a los oyentes. ¿Vos crees que Cerro tiene que reforzar? Necesita un delantero por fuera. Delantero por fuera. Claro, que entiéndase Aquino. ¿Y Claudio Aquino? Y necesita un delantero por fuera en el caso que mantenga el nivel para tener un buen... Hoy no tiene un buen recambio para Aquino. Coincido. No tiene un buen recambio para Coincido. Aquino. Mateo no funcionó, entonces necesita a alguien que le dé fantasía. Claro, son 2 partidos como mínimo, ¿verdad? Pero... ¿Qué es lo que es fantasía? Habla como un filósofo también. Ya vos. No entiendo. No, fantasía, cualquiera utiliza. La impronta de bueno, claro, como si fuera tan la fácil conseguir capacidad eso. de desequilibrio individual. Y Alguien eso no es que fácil conseguir. Que te desarme. Y bueno, ¿Y dónde está? Bueno, voy a preguntar, yo te respondo. Claro, no, ese es el punto. No, pero Fíjate es muy que- fácil decir en no, fantasía. no, no, Fantasía te da Messi. Pero fíjate, Lo no, cuesta no, 300 millones de euros. ¿Para qué preguntar? No, es que no. O sea, yo tengo que preguntar y escuchar cualquier cosa y ya no decir nada. Y bueno, Pero pero te vos está preguntás, yo diciendo te digo bien. qué y vos descalificás totalmente mi No, respuesta. no es que descalifico, entro a hacer un Decime, redebate, pero si no, pues esto va a ¿Sabes- ser, sabes bueno, a qué la hora quieres? de Ariel, ponemos No, la campana y Ariel pero, habla solo. ¿sabes a La qué hora de quieres? Federico y No, espera, hace ponemos la rato campana. La hora de Bruno, uno está respondiendo. Menos mal que no conocí el programa de pregunta y respuesta que va por el cronómetro. A los 10 segundos ya le corta al que está respondiendo. Espera un rato. Vamos por parte. Está claro que hay que tener billetera. El fútbol paraguayo tiene la mala... no, para, Walito. La hora de Fede, ponele, ya está. Mira, mano, mira. Te da a tu favor otro mano. Sí. No, pero así como decís. Si es para traer un suplente... O para traer... Si es un Mateo, Así como Olimpia trajo aquel día para... Si es un Mateo, no. No, Si es para- escúchame, si es un Ariel. Mateo, no, dice. No, claro. por Escúchame, supuesto. Ariel, escúchame, por favor. Sí. Si es para traer un Nelson Benítez Jiménez y compañía como trajo Olimpia que ya porque tenía que llenar el espacio, no. O Cerro Porteño no lo trajo y después terminó demandándolo Javier Ferreira, lo trajo también para unos octavos. Sí, recuerdo. Vino totalmente Que vino con sobrepeso. desentrenado. Sí, yo recuerdo. Casi ni rindió y después No, terminó pero demandando. Chiqui no va a permitir Bueno, esas por cosas. eso, por eso. No. Por eso, y por Pero, eso te ¿de decía... dónde sacar lo que él dice? Por eso te Un decía un jugador puesto específico. con magia. Jugador con magia. que tenga Fantasía. capacidad de Ya gambeta. no, fantasía. Fantasía. Con fantasía. Hasta vos te estás riendo, Federico. ¿Por qué tú vas a encarar, Ariel? Entonces Porque le vamos dijiste a... magia, no. No hay fantasía, bueno. Hay una pero- diferencia. bueno. Osulea Coa. Ahí está. Osulea Coa. Bueno, te Vea, están viendo vea, cada vez hombre. más. ¿De dónde lo sacás? Decime dónde está. No, Dame un nombre. yo no te respondo más entonces. No, Yo es no que sé, eso ya es Ariel, problema de Arce. Así Ariel, como sacó un no, arquerazo como no, Jan. pero estamos analizando así como sacó nosotros. un arquerazo como Jan. Seguro que puede sacar un jugador si es que los dirigentes se ponen las pero pilas con del comité fantasía, deportivo. Dani, fantasía Nadie que con- Messi no es con- fácil lo que estás diciendo. Messi hay uno solo, Ronaldo. Es hay que uno con solo. fantasía Gabigol, que Bueno, pero a él un le- golazo, un tipo fantástico, no sé, no. O Zulea Muchacho, Coa, o desarmar Coa de defensa. Un punta, Te un hago falta. punta. Un punta que sepa. ¿Y de dónde? Que sepa, Decime. que sepa hacer ¿En Paraguay gambetero. hay o no hay? No hay. No hay. Yo el único pero que le tendría a Ariel con el tema de la fantasía, porque cuando uno dice extremo, a veces más que la fantasía vos querés verticalidad. Y fantasía a veces querés el que juega por detrás del 9. Te pongo un ejemplo local. Por ejemplo, acá Carlito Arrúa es un tipo que te puede eso, pero él no es el extremo, escuchando por ejemplo lo que Ariel dice con el tema de un Mateus. Pero perdón, para clarificar nomás, vos lo que decía Ariel es un extremo que juegue por derecha. Es una especie de acompañante de Aquino. Claro, indistintamente No, que no, sepa. o que si tenga- Aquino sigue rindiendo así, pueda entrar a apretar al mismo Aquino, ¿verdad? Porque Por ejemplo, es Cerro el que Porteño... debe por ejemplo, Sí, vos tenés sí, sí, sí. encontrar un planteo tipo La Guaira. Y ahí cuando vos no podés romper con la asociación con pases, necesitas un jugador que sepa desarmar, que sepa ser gambeteador. Un desequilibrante, Desequilibrante individual, efectivamente, que está te bien. tiene. Si vos iniciás por desequilibrante, que es más o menos lo que Ahí uno es más decía. razonable, pero un Claro. juego con fantasía. Y bueno, una Imagínate forma lo que de pide decir. Pero Ariel. una forma de decir. Por es, ejemplo, uno de vos tus- nomás te agarrás ya otra vez de un lado, de un costado para exponerme así ante la Ariel, gente. Vos Ariel, se entiende, no, es se ponerte- entiende perfectamente lo que quiero decir. Claro que se entendió. Y bueno, ¿Y ¿viste? de dónde sacar jugador con fantasía?
Fantasía Messi, hermano querido. Por no, favor. no, sin caer en las... Bueno, Dani, pero por favor, defendeme, porque lo que está diciendo es fantasía, dice él. Yo, por ejemplo, eso... Yo le digo fantasía. Yo quiero captar... Fantasía a la gente que tiene el desequilibrio. Para mí te mal expresaste. Te voy a dar el ejemplo. Sí. Porque era uno de tus pollos y que cuando lo viste te quedaste obnubilado. Por ejemplo, cuando pueda quemar todas las etapas y lastimosamente en este fútbol tan dinámico levantó y cayó. Fernandito Velar, por ejemplo, entra en lo que vos estás anhelando. Pero ¿qué pasa? Lo mismo con lo de Mateus. Te voy a poner otro ejemplo. En su momento, cuando estaba bien, Sergio Díaz. Claro. Ese es un jugador con magia. Porque- Pero se porque, fue al a Real ver, Madrid, hermano, en 10 millones. Sí, pero por ¿Y eso- dónde sacaba un Sergio Díaz hoy ¿Sabe lo- día? sabe lo que Sergio pasa? Díaz lo quería chequearse al principio de este proyecto detrás del 9. ¿Se acuerdan? Claro, que pidió iba por a él hacer. y Sergio prefirió irse a América. Si él ¿Pasó así? claro, lo quería, sí. lo tenía Sí, ahí sí. detrás del 9. Yo quiero Él marcar una sigue en el cosa. América, ¿verdad? Yo le digo Sí. fantasía, Ah. que tiene fantasía el jugador desequilibrante. El que sabe jugar, el que se sacó 1 o 2 te abrió defensa. Y no hace falta que sea Messi ni Ronaldo. Hay jugadores en el mundo que saben hacer la gambeta, ¿cuánto saben eso desequilibrar. Por eso, Ariel, Tiene por la eso- billetera, Cerro. No, pero por eso, Ariel, me parece que son dos cosas distintas. Por eso, si hablamos de alguien por la raya, y vos dijiste, no un Mateus, porque a ver, si Mateus hubiera sido... Pero Mateus el no que- sabe ni patear, Dani. No, ya sé, pero viste No, cuando hablamos no, de está Díaz... calma. En serio, yo me hago cargo. no, Mateo pero no sabe ni dejale patear. la Mateo punta no sabe ni del cerro, patear. Está- Dejale que está además, sobre terminando todo, con lo de Mateo porque Mateo vino, saquemos la fantasía, Claro. pero Mateo vino con ese, digamos, con ese cuaderno de cargo, ¿verdad? El hombre que iba ahí por afuera. No, Rayo Coló se le puso en casa. desequilibrante. Rayo. Él vino él con Pero eso. ahí está, yo me el, quedo que con- el que le iba a poner en problema a Aquino, a Enzo Claro, yo me Jiménez. quedo con el tema de la muchas veces Sí. y Cerro es un buen ejemplo. Cerro tiene en las dos bandas a dos jugadores con rasgos diferentes. O sea, a Aquino, que entraría más o menos en la categoría fantasista que utilizó Ariel, y tenés a un corredor como el Rayo, donde por ejemplo entra en la categoría Enzo. Por ejemplo, a Fernandito Velar o a Sergio Díaz, vos no lo utilizarías como uno que juega por la raya. O sea, casi siempre los equipos utilizan las dos bandas para tener uno y uno. Repito, lo que ocurre con Cerro con lo de Aquino por una banda y un corredor como Enzo o Mateos por la otra. Ocurría, por ejemplo, en la época Olimpia con un Ale Silva y Willy Mendieta. O sea, los equipos tienen eso. Un Demonio Baireo o Tito Villar por un lado y por el otro lo tenía Rodrigo Bogarín. O sea, los equipos suelen mechar la fantasía que vos expresás, Ariel, y esa capacidad atlética de romper. ¿Qué pasa? Y mirando, y ahí vuelvo otra vez, es otro torneo, por eso Cerro tiene que reforzar. Y en el tema de refuerzo, hay me parece algunas categorías. Cerro, por ejemplo, en octavos no puede convivir con lo que convivió cuando se confirma que está sancionado Matías Villasanti. Porque en un partido de octavo, en un partido donde vos te jugás mata, no puede estar ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Quién ponemos? Y se llega a una conclusión. Y va a jugar él porque no hay otro. Primer punto. Allí entraría en la categoría de profundidad del plantel. Lo que pasa es que quedó muy fuerte el partido contra la Guaira acá. Cerro fue incapaz de abrir un encuentro contra un equipo que era inferior y que se confirmó en el partido en Caracas, que era inferior. Entonces, para esa capacidad... Sumarle, Dani, 3 partidos como local, un gol a favor. Claro. O sea, es una cifra pero, que... Entonces, Pero el volante central estaba por ahí. eso yo me quedé, vos sabés, los primeros 10 minutos de ayer, por eso lo catalogaba como lo mejor de Cerro en esta Copa Libertadores, porque vos ves lo que fue su producción, con el número que acaba de dar Federico, de un gol en 270 minutos, pero no es solamente un gol, de los 3 partidos, ¿cuán figuras fueron los arqueros rivales? Ese es otro parámetro para muchas veces decir el volumen de juego que tuvo tu equipo. Entonces, desde ese lado, y coincide, si Aquino hubiera sido el Aquino del 2020, yo no creo que vos estarías pidiendo a un fantasista. A lo sumo estaríamos pidiendo otro velocista porque Mateo no estuvo. inclusive Pachi, Freddy Vera no Yo estuvo. no lo Inclusive hubiera Pachi. pedido tampoco, ¿eh? O sea, yo comencé por pedir el hombre que... Porque los dos ocupan menos de Inclusive Jiménez, ¿verdad? Pachi. Pero Mateo y Aquino ocupan los dos extremos. Yo ¿verdad? insisto que justo a Cerro
se le cayeron las acciones a jugadores muy clave que eran determinantes para armar juego. Ahora, pocha, Pachi, ese 3-1 de Cerro era perfecto en el campeonato que Claro, ganaron. Pachi- Jiménez, Pachi y Aquino. Claro. Era Uno una cambió mezcla totalmente el puesto del otro perfecta, porque bajo. uno era diferente al otro y se complementaba muy bien. Era una armonía perfecta, pero de ese 3-1, uno está por la mitad, que es Jiménez, que ayer hizo un muy buen partido. El Pachi no levantó más y Aquino, lo que era su fuerte del mano a mano, tampoco puede. 12:23:30, ya seguimos. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Llegó la mejor feria de todas, la Feria Tigo. Renova tu smartphone hasta en 24 cuotas en la Feria Tigo durante todo mayo. O también mis amigos prepagos pueden elegir su smartphone y de regalo se llevan gigas para navegar y llamadas ilimitadas. Ingresa a compras.tigo.com.py y entérate más Tigo en todo lo que te mueve. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Dónde necesita reforzarse Cerro? Oyentes, por favor, 41-51-730, 41-51-731. Creo que no respondieron todos los compañeros todavía. Porque ya se armó una mini polémica por el título que metió lo de fantasía. Ahora, si uno se va. Vos dijiste un punta, entonces, a ver, Federico, Yo dije- punta. Yo dije un punta, pero entiéndase en la posición de Jiménez Aquino. O sea, un delantero por afuera, no Morales o Boselli. Me refería a un extremo con condiciones de delantero. El ¿se famoso entiende? 7 de antes. Exactamente. Después, ¿Qué habrá? Y después, si se van, acá el Boselli te cierra. Boselli te cierra. Sí. Boselli y Morales, mira. Jan, Patiño, la línea de 4, ojalá no se vaya a Zamendia. Arzamendia parece que está como para irse. Villasanti, por eso. ¿Viste por la eso. interacción que hizo con Vi. Con el chico Rivas. con el chico Rivas? Ídolo le puso y ahora te toca a vos, como diciéndole, vos te vas a quedar con el puesto. Sí. Y no sé, Pero yo no creo que ahora inmediatamente lo transfieran o Cerro. Pero viste que ahora o nunca, porque suele ser es lo que dijo el Pulpo Mayor. Por eso yo le pregunté No, si llega la oferta. sería junio o diciembre. Dijo, y cuando aparezca una buena, ¿verdad? Porque... Pero lo que plantea se vuelve casi imposible porque partimos de una premisa de cierta estabilidad, de que todos estén y allí el juego de dónde más tiene que reforzar, porque si empiezan a irse. Claro. No, yo ¿Qué no más? creo que Cerro transfiera ahora. Ayer no cuando le creo. preguntaron, cuando le preguntaron Según por me uno- dijeron Yo creo que Cerro. ayer Chiqui mandó mensaje. Cuando le preguntaron ayer a Arce sobre los refuerzos, dijo, vamos a hablar y yo no sé qué piensa el club sobre reforzar o vender, digo. ¿Verdad? Tiró esa frase. Sí. Busca por favor, Obi. Porque la pregunta es la típica de reforzar. Ah. Y Chiqui amplía el espectro y dice... ¿quiénes esa se quedan primero? Claro, esa pregunta es para la dirigencia de incorporar o transferir. Diciéndole... Bueno, pues Cerro también necesita, hermano querido, ponerte en la billetera de... entonces, no podemos hacer Mientras lo que hay vos alguien acá que pide con fantasía y compañía, te quiero ver, hermano, con la billetera abriendo, a ver si pones tu tarjetita ahí. Bueno, oyente en línea, buenas tardes. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos, señor? Oscar Bruno. Oscar, te escuchamos atentamente. ¿De dónde y cuántos años tenés? CDE, Bruno. ¿Cómo? 55 Ciudad del Este. Sí. ¿Estás escuchando en la 107.1? Sí, no, yo te estoy escuchando directo por celular. ¿Y por qué, señor, por celular no escuchar? Porque contengo... Ah, sí, por 107.1, sí. Sí, 107.1 estoy escuchando. Por celular. Ya. Pero la gente ya se habituó, ya se está acostumbrando a la 107.1, ya sabe que estamos ahí, ¿verdad?
Con certeza absoluta, Bruno. Ah, bueno, me quedo tranquilo, está bien. A ver, te escuchamos. Mi pregunta, Bruno, y es una preocupación nuestra. Quiero hacer un poco algo, quiero salir un poquito del contexto de tu pregunta. ¿Por qué, Bruno, nosotros siempre escuchamos el partido de Cerro? Ayer, por ejemplo, la transmisión era de colombiano, de Oscar Córdoba, estaba haciendo el comentario. Y ¿cuál es la posibilidad, Bruno, que haya paraguayos acá para que transmita para nosotros? Porque da injusto y se habla y transmisión fuera. Es pues nuestra cadena, no es nuestro canal. Ellos les interesa más el mercado colombiano, peruano, chileno. Los dos mercados que menos les interesa, señor, por una cuestión de consumo y de dinero, de monetización, es el paraguayo y el boliviano. Nosotros no somos números, señor, demasiado poco consumidores somos. Entonces, lastimosamente, para nosotros tenemos... Yo comparto con a mí, mira, independientemente de quién relate, por ejemplo, me encantaría verle a un relator paraguayo. No sé, Chipivera, no sé, Salvador Ícar, no sé, un paraguayo, un buen profesional de los muchos que tenemos acá, pero no sé qué decirte, hermano. O un comentarista, no sé, señor Chan, que ya está en todas partes y que aparezca también ahí en la transmisión, no sé. Bueno, Bruno, la pregunta que estaba haciendo al aire, Cerro necesita de refuerzo, sí, por el andar del derecho, me parece. Y estoy muy de acuerdo con la expresión de Ariel Julián Mareco. Sí, por más que no es algo de mi devoción, le falta fantasía hacer por el lado derecho. Gracias, Bruno, muy bien. Muy amable. Gracias, por favor. Con Taiga, el regalo lo lleva mamá. Llega el momento de consentir a mamá y por eso Taiga piensa en ellas. Comprando cualquier modelo de moto Taiga, te llevas de regalo una planchita o un secador de pelo para mimar a mamá. Elegí tu Taiga favorita y que mamá elija su regalo. Acércate a Inverfir en todo el país o llama al 021-288-3000. También en www.inverfin.com.py. Bueno, de incorporar o transferir, yo creo que es una pregunta más dirigencial, dependerá de la dirigencia, de la actualidad económica del club. Nosotros vamos a hacer, evidentemente, juntamente con el departamento de fútbol, una evaluación antes de ir de vacaciones, de cumplir nuestro último partido por el campeonato local, y ahí los jugadores tendrán su tiempo de descanso hasta el 10, que va a ser nuestra representación. Buenas tardes, oyente en línea, hola. Hola, Bruno. Señor, ¿con quién hablamos? ¿De dónde y cuántos años tenés? Gustavo, de San Antonio, 57. ¿Qué tal, Batecopio, Gustavo? Todo bien. ¿Qué ya le metiste, hermano? ¿Ya almorzaste? Hablando ¿no? de los relatores, justo, es como, no sé, chuparse un clavo más o menos. Y una vergüenza que Oscar Córdoba, siendo el jugador del América de Cali, no sepa que América jugó acá una final de la Copa Libertadores de América en un tercer partido. ¿En serio? Una vergüenza. ¿Con quién? ¿Con Argentinos Juniors no fue acá? Con Argentinos Juniors, que perdieron en penales acá. No hay cuál lativo, veo. No hay cuál, dijeron, pues el relator sabía, ¿verdad? Pero no le quería, pues, dejar ponerle. ¿Verdad? Y América tuvo 2 finales con 3 partidos, no sé qué le dijo, ¿verdad? Una, la famosa final de Chile, donde perdieron contra Peñarol, ¿verdad? Y la otra, Argentinos Juniors, no recuerdo, no sé. Y él es el jugador de la América. Imagínate tampoco. Es lo mismo que le digan a Lino Rúa, este año salió un campeón, no me recuerdo, no sé. Bueno. Y respecto a los refuerzos, no sé. Yo soy de la idea, Bruno, de que siempre nosotros nos hemos reforzado con jugadores de acá, de nuestros medios, que son muy buenos, ¿verdad? Te doy un ejemplo. El chico Arrua tiene calidad, tiene fantasía, ¿verdad? Cerro puede negociar con Nacional, por ejemplo, el 50% del pase, y jugando en Cerro y octavo de final la Copa Libertadores, mucho más se va a cotizar. Arrua, el primer nombre que está jugando en girando. Nacional, ¿verdad? Sí, bueno, Carlos Arrua. Sin menoscabar. Y hay en Nacional también otro jugador, Ayala, que tiene una zurda ese es Brian Ayala, prodigiosa, que en un partido cerrado de Copa Libertadores de América te puede meter un tiro libre, un remate de media distancia, que puede definir un partido, y es muy buen jugador también. Hace el ida y vuelta por la izquierda fenomenal. Y para completar, ¿verdad? Yo tengo otro candidato acá paraguayo, y un poco veterano ya también, pero que es todo terreno y que le hace falta hacerlo en el medio. El jugador Vera, que está en Luque ahora, que era de Sol de América.
Es muy bueno, corre, marca, es creativo, llega al arco, ¿verdad? Y nosotros necesitamos esa clase de jugadores porque, como ustedes dicen ahí, si Villasanti o Pica no está, ¿a quién le mete? Y pues tiene que estar siendo formado, ¿verdad? Yo creo que para el año que viene Villasanti y Boadilla van a ser fenomenales jugadores, ¿verdad? Que ellos ya van a ser los titulares en Cerro Porteño. Y del plano internacional, para un punta, como dice Federico, tengo a creo que colombiano Carbonero, que es muy bueno, que ayer tiene experiencia. ¿Dónde juega? Creo que en Gimnasia está jugando. Con Banfield, bueno, no sé. Bueno. Que ya jugó en River, creo que ya es campeón de América también con River, este señor, ¿verdad? Este jugador. Gracias por llamar, muy amable. Esos son mis refuerzos, por ahí. Muy amable, En gracias. Idesa, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podéis obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Más información, comunicate al 413-1000, al WhatsApp 0972-413-100. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Alberto, soy acá de San Lorenzo. A ver, Alberto, ¿cuántos años tenés, será? 48. Señor, te tengo que decir, el 48 sí ya medio... No, yo 43 tengo, no será, te puedo decir. Por ahí nos matan, estamos, ¿eh? No somos ni tan viejos, que cerca la vacuna, Federico. No. A mí el que me jode es cuando te dicen tío, es mortal, será. Decime, tema de los refuerzos. Estaba viendo así todos los partidos brasileños, o sea, los que están en la Copa Libertadores, ¿verdad? Vos le ves ya que 100.000 por hora corren esos tipos, por algo nos hizo la pasada a Cerro 4, a Olimpia 6, y vos ves, ¿qué va a hacer Cerro en semifinales contra esos equipos, verdad? Y lo peor es que vos le mirás a Cerro, mirás en la banca, no hay un refuerzo, no hay partido, ¿entendés? Eso es lo que da lástima. Y los que están adentro, caso de Aquino, Camina, no sé, parece que está fuera del partido. Tiene que mojar la camiseta. Eso es lo que yo más reclamo a Cerro, ¿verdad? Que mojen la camiseta a los jugadores, porque caminan en la cancha de la Libertad, no se juega así. Vos le ves a River volando los pendejos, todo lo que entra vuelan. Y acá en Cerro entra ayer el Barreiro, muchacho, no puede. Y difícil, pues mejor hubiese sido que juguemos la Sudamericana, que es más factible, digamos, ¿eh? Bueno, gracias por llamar, muy amable. Saludos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagas 60% menos en tu plan por 18 meses. Contratar llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Hola. Sí, te escuchamos. Pedro. ¿De dónde llama, señor? Pedro Sala, de Juan León Mallorquín. A ver, contame. Yo creo que necesitamos un refuerzo en Cerro, necesitamos un refuerzo de categoría. Yo voto por Lolo Adente. Necesitamos uno como Lolo Adente. Bueno, gracias por llamar, muy amable. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores. Tokio con el pacto de confianza NGO. Hola, buenas tardes. Ronald Koeman le anunciaron ya que Barcelona va a buscar técnico y que es opción 2. 15 días le pidieron. Y ahora, ¿sabes qué? La prensa inglesa dice que Pep Guardiola, si llega a ser campeón de la Liga de Campeones este sábado, dejaría al Manchester City. Hacemos una con flecha a Federico. O sea, le dicen a Koeman, espera 15 días porque sos opción 2. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los principales medios. Sport dice lo siguiente: el Barça ya le ha dicho a Koeman que busca sustituto. Mundo Deportivo dice, el Barça pide 15 días a Koeman porque busca entrenador. Marca. No, Marca está con su Mbappé. Sí, Marca. Marca pues del Madrid. No.
Qué mortal son estos muchachos. Bueno, oyente, buenas tardes. Hola. Bruno. ¿Con quién hablamos? Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿De dónde y cuántos años tenés? Asunción, 39 años. Muy bien, Alberto. Bruno, ¿por qué no le llaman a los preparadores físicos tan así como se le llama al técnico cuando el equipo juega mal? No se le llama a los preparadores físicos para ver por qué tenemos tantos problemas físicos en los equipos paraguayos. ¿Te parece, Bruno? Sí, sí, pero ¿sabes que eso lo maneja el departamento de prensa? Te tienen que autorizar para que hablen con vos. Pero no- sí, no puede ser porque- interesante tema a debatir, porque no solamente pasó con algún que otro equipo el tema del bajón físico, equipos grandes. Mira que a Olimpia la otra vez lo vimos jugadores reposándose en la rodilla, No. cansados ya, ahogados. Huguito Martínez, por ejemplo, de Libertad, en el segundo tiempo siempre cae, es un siempre muy cae. buen jugador, pero parece que Y se ahoga, se ahoga. Luciana con todo Pita el hizo también. pique Todo y el mundo decía parece ayer que que, estaba medio rey, ¿no? Sí. Estaba muy cansado ya. Sí. Sí, vamos a preguntar, señor. Porque hay mucha diferencia en la parte física contra los equipos sudamericanos. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. Hola, oyente en línea, buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? Sí, quiero hablar nomás también sobre el tema que habló el oyente anterior, que realmente hay demasiada diferencia de estado físico entre los futbolistas paraguayos y a nivel internacional. No recuerdo no sé realmente si es cierto que Pipo Gorosito había pedido que se trabaje doble turno con la gente de Olimpia, con los jugadores, y ellos medio que no les gustó mucho ese tema. No, de sé hecho qué- trabajaron doble turno y después por un pedido se cambió. Y no, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, no sé en qué cabeza entra que vos tengas un buen rendimiento físico sin que no trabajes doble turno. O sea, me parece muy de chicuelo lo que hacen los Olimpianos, o sea, los jugadores. No puede. Y no podés pretender jugar una copa internacional sin tener un buen rendimiento. Es una gran diferencia de nivel realmente. Y ahora lamentable me parece el fútbol paraguayo, y lo de por sí me parece muy lamentable que se trabaje un solo turno. Gracias por llamar. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Hola, buenas tardes. Bruno, buenas tardes, ¿qué tal? De Ciudad del Este te saluda. 107, Yo digo que está, realmente- Janomín, espérame un ratito. ¿Vos estás escuchando la 107.1? Claro que sí, papá, estoy escuchando. Pero sale bien nuestra radio. ¿Dónde vos estás? ¿En qué parte? Yo estoy en Ciudad del Este, pero yo estoy cerca de la emisora, ese es lo que el problema. Salir bueno. un poco más de la ciudad y ya 10 kilómetros la redonda y ya es nulo ya. O güey, más la ñanda de señal, veo. Sí. Ah, bueno, y acá apuntan entonces el anterior corpus tenía más alcance porque su antena es mucho más grande, ¿verdad? Pero bueno, esta al menos transmite todas las emisiones. Eso es lo que da gusto. no, hay cortes. Pero No hay la cortes. gente ya está habituada. ¿Tenemos con la misma audiencia o no? Es ya como antes. Yo creo que sí, porque acá la mayoría de mis amigos, por ejemplo, escucha siempre Cardinal por a través de la red del auto. Está bien, o sea que estamos manteniendo entonces el rating ahí. Bueno, Sí, ¿cuál así es tu opinión? ¿Qué querés decir? Contanos, por favor. Y yo creo que tienen que hacer una evaluación muy grande, porque hay jugadores que más se quedaron conformismo después de los otros campeonatos que se lograron, después los resultados fueron muy conformistas. Hay que hacer una evaluación y hay que abrir la billetera, no hay caso. O no, humillación, vamos a pasar en el octavo final. Incluso Juan Ferri Quintero está libre ahora, una buena opción. Muchas gracias, muy amable. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca, comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto. Participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagas con Mastercard débito tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugás. Mastercard. Vamos a seguir recibiendo a más oyentes. Federico, Dani. Hola, buenas tardes.
¿Y con Bruno? Bruno salió un ratito, fue al sanitario. Razón. ¿Y siguiendo la cuestión de la compulsa? Sí, acá está Federico, Daniel, si querés hablar con uno de ellos. Yo le quería, legalmente quería esperar, porque le quiero hacer una crítica a Bruno. ¿Te está escuchando? Bueno, de la radio del baño. A ver, decilo, con respeto, por supuesto. No, absolutamente, con respeto. ¿Sabes qué? A mí no me gusta que Bruno lance las preguntas y luego le desacrediten a todos ustedes la respuesta. Entonces, ¿qué sentido? Totalmente de acuerdo, señor. ¿Qué sentido tiene hacer una pregunta si después la respuesta? Es lo mismo que vos me digas, ¿qué querés comer? Y quiero comer un locro. Esa pregunta locro, ¿para qué carajo me preguntan? Perdón. Y o sea, cada vez le parece más Vargas Peña, será. Socorro. Bueno, hermano, tío, esta era mi crítica que quería hacerle llegar a él personalmente a ver qué me decía, ¿verdad? Pero lastimosamente no puedo dar con él. Con seguridad le va a llegar la información, señor. Bueno, Ariel, Federico y el gran Chung, un abrazo para ustedes. Igualmente. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, morculla, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Acá estamos escuchando, a ver si hoy... No, pero acá estoy escuchando bajo, digo. Hola. ¿Está la persona en línea? Sí. ¿Otra persona? ¿Qué pasó? Hola. Buenas tardes. Sí. Bueno, no sé, porque, a ver, el otro retorno dejó de funcionar porque estamos escuchando por Mamá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a mamá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Informate, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Oyente, buenas tardes. Ariel. Bruno ya soy de nuevo. Vale, te copio. Vale, me dejó en la caña y llega acá. Bueno, a cocinar y puchero, o sea, asado de puchero. Ese puchero hace cuánto que no como, hermano. No, pero asado de puchero. No, más rico que hay en el mundo. Bueno. Con ensalada de papa y cebollita también. No me cuenten más, será. Lo invité a certeza. ¿En serio? ¿De dónde? De Bruno. Para el partido de hoy, el comentario. Sí, hoy Olimpia. ¿Quieres hablar de Olimpia? Sí, Olimpia, pero cuando va a tener comentario y Olimpia 90 Guares, a mi jugador, va a ir para más a González, a Jamañeo y compañía. A cuando ahora jugadores, a Jaumiao, salir y más ganar con la plata. O ganar, solo ponerlo o triplicarla y solo para mi jugador. De esa, vos también el partido, como camina la cancha, o sea, no dispara, esa, no tiene ese año, como dijo el señor hace rato, triple turno, vaya a poner entrenamiento con el jugador, Gracias por llamar, muy amable, muy gentil. Vamos a Johnny, Olimpia y su milagro. ¿Cómo sería el milagro de Cano? Olimpia busca el milagro. ¿O qué otro título se le puede dar? Porque 4 goles tiene que marcar. Es mucho, para este nivel es mucho. Y Táchira, 9 puntos tiene Táchira. Tiene 3 más que Olimpia, inclusive. No es mal equipo. Si era hace 20 años no íbamos a decir eso, ¿verdad? Porque iba a ser muy probable, muy factible, debido a que Venezuela en esa época... ¿Vos no crees que Olimpia le gane hoy? Mirá que hay grandes hazañas al Olimpia de Ariel. Pero si vos mismo está atribuyendo a un hecho milagroso, es como que vos tampoco estás creyendo mucho. No, pregunté para que ustedes analicen. Y va a ser una hazaña, meter 4 goles va a ser una proeza. Va a recorrer el continente, porque no pasa mucho. Pasó un partido, me acuerdo, en el equipo boliviano contra Vasco da Gama. Pasó el famoso River contra... ¿Cómo se llama el equipo boliviano? Que le había ganado 3-0 a River y después River le ganó 8-0. Wilstermann.
No, la gran remontada en los últimos tiempos, digo, equipos que necesitaban ganar por muchos goles. Estoy hablando de un Vasco da Gama contra un equipo boliviano y de River con Wilstermann, el 3-0 que después terminó 8-0. Sí. Y después, no es fácil, por eso en este nivel no es fácil. Ahora, si fuera Lobo Ready, diferente, ¿verdad? Pero Táchira... Pero este fue un grupo, a ver, Táchira perdió 4-0 contra Inter. Sí. Entonces Olimpia les puede ganar. Pero yo estoy hablando, Dani, yo le escucharía a Federico, no. No, estoy hablando de resultados que sean necesarios para la clasificación de un equipo y que sean de una goleada. Claro. No hay muchos en los últimos tiempos. Claro, porque una cosa es que, a ver, Olimpia no es que fue a Porto Alegre con una ventaja de 5 goles. Por eso no, goleada, o sea, claro, ahí. Muchas veces la goleada, ese partido que te recuerdo, que fue cuando Olimpia jugó acá contra Always Ready, estaba 3-0 ya en el primer tiempo. Inter contra Táchira. O sea, sí. Digo, o sea, no es que entraron a matar. Por eso ayer cuando charlábamos con el técnico de Táchira, hasta él decía, y va a ser raro preparar este partido, porque ¿cómo les convences que tener una ventaja de 3? Porque vos siempre decís, ¿verdad? Hacer 2 en el primer tiempo, después 2. Lo que pasa es que Táchira... Aquella vez vino clasificado ya el último 4-0, Olimpia estaba eliminado. Católica. O sea, que fue el mismo escenario, es decir, tenés que hacer un gol y cuidarte del gol de ellos. Y vamos un poco a tratar de recordar con Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Las últimas grandes remontadas del Olimpia en casa. Vamos a repasar un poco. Juega hoy Olimpia, señores, juega Olimpia, vamos a fondo con Olimpia. Reclama su hinchada, gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre Entonces el título para vos, Ariel, Olimpia va por el milagro. Vos dijiste eso, yo te cambié un poquito. Pregunto. Casi lo mismo. Por la hazaña. Olimpia por la hazaña. Sí. ¿Qué es esto? Alarén, Ariel. Pasionalmente dije lo de Olimpia también. Lerlis, Camacho, Alejandro Silva, vamos para adelante, 4-3-3, a tomar protagonismo del partido. Bueno, está bien. Dani, ¿por el milagro? ¿O no tanto, no es tanto milagro? ¿Cómo sería? No, milagro no. Sí, ¿Por la hazaña? Hazaña, épica, de todo estos temas de gladiador, Rosel entran. Bueno, está bien. ¿Vos con qué te quedas, Federico, al final? Ponerle hazaña, porque milagros son otras cosas, ¿verdad? En el fútbol el milagro es muy 8 contra 11 y sacar el partido, ¿verdad? Hazaña. Lo que pasa es que está poniendo algunos resultados Johnny, pero de goleada. Acá voy a hablar de vuelcos. Lo primero que me viene a la mente es el 3-0 contra River en la Supercopa del 90. El dar la vuelta a la serie. Cuando River le gana a Olimpia 3-0 en Buenos Aires. Hace 5 años exactamente, Olimpia en el último partido de fase de grupo contra Táchira le ganó 4-0. Pero un partido que... No, ya estaba eliminado. No, si hay alguno eliminado que fue uno de los goles marcó Tito Torres. Bueno, el otro Claudio Vargas, el otro era que ya no está. Decía River ganó 3-0. El otro no fue Zorro Vareiro. 3-0 ganó River con un joven técnico por favor. Joven técnico Pasarela, 3-0 ganó River. Trajo equipo suplente a Asunción, perdió 3-0 y perdió por penales. Ese fue un vuelco, por ejemplo, muy interesante que la gente de aquella época debe recordar porque fue el inicio del camino del equipo que salió campeón de la Supercopa. Pero no está fácil, indudablemente. ¿Sabes lo que pasa, Bruno? Una diferencia. Uno podría creer mucho más en una posibilidad de vuelco si es que Olimpia tenía muchas variantes y con qué. Posibilidad del 90, yo te decía así, ¿no? Olimpia le da vuelta. Juan José Zapag, ¿cómo estás, presidente? Gusto de saludarte. Bruno, con un gusto enorme. Le escuché ayer, un abrazo para todo ese staff magnífico también y acá estamos a las órdenes. Gracias, presidente. Estamos con Dani, con Federico. Bueno, bien, Cerro Porteño ya está en octavos de final. Presidente, para no hacer Vicepresidente nomás soy ahora, pero... Vicepresidente nomás soy ahora, pero... No, pero ya, yo siempre a Celso Cáceres le llamé, le dije presidente también. O sea, siempre aclaro que por una cuestión de respeto y el que fue presidente es presidente. Coincido contigo que el presidente de Cerro
un presidente de Cerro es presidente toda la vida. Y sí. Es lo que veo de todos los expresidentes, ¿verdad? Sí, Que sí, siempre sí, son presidentes, es así. Te dicen siempre presidente, ¿dónde te vas? Te dice presidente, va al aporte, tal cosa. Y no va a estar diciéndole, no, ya no soy presidente, ya, presidente igual te van a decir. Bueno, cierto. Doctor, quiero ir un poquitito al grano para no sacarte mucho tiempo y agradeciéndote que estés al aire. Bueno, ya están los octavos de final, Cerro clasificado, van a esperar el sorteo. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿contra quién no querés jugar? Bueno, yo quiero contarte un poco mi pensamiento, quiero compartir contigo con tu experiencia, ¿verdad? Primero, creo que Cerro ocupa un segundo lugar con 3 triunfos y un empate, ocupa un buen lugar en su grupo y ocupa el lugar que merece. No merecía ser primero, no merecía ser tercero, ¿verdad? Merecía seguir en Copa, con un plantel con lo justo, con la acertada del técnico, de lo que pide, de lo poco que pide, pero que resulta bastante bien, generalmente, en un 90% de los jugadores solicitados por él, que son pocos, rinden sus frutos en Cerro, ¿verdad? Y que también hemos logrado el concurso de un arquero de mucha jerarquía como Jan, y que nos permite la seguridad del arco y con una defensa que ha rendido muy bien. Sabemos que tuvimos altibajos a lo largo del campeonato, como todos los equipos del campeonato, y sabemos que en Copa también tuvimos algunos altibajos. Sin embargo, el jugar en modo Copa fue positivo. Creo que en líneas generales, como dije, merecimos esta clasificación, estamos contentos. Tenemos tiempo para planificar y mejorar para lo que son octavos de Copa y también para hacer una buena pretemporada y aguantar lo que mucho cuesta, un doble campeonato que vamos a tener también en el segundo semestre. Así que eso es con relación un poco al punto de vista de lo que ocurrió, ¿verdad? Y que con relación a tu pregunta, ¿con quién no me gustaría jugar? Y eso no vamos a elegir, ni pienso en eso. Creo que cualquiera que toque va a ser difícil y va a ser muy importante que estemos muy bien, que tengamos algún ritmo de competencia que no sé hasta dónde va a ser, porque todo para hasta después de la Copa América, entonces como que hay poco tiempo, pocos partidos antes de que empiece la Copa, ¿verdad? Entonces tenemos que mejorar todo lo posible. Por uno, lo que es hemos arreglado una cuestión interna que vos sabés la semana pasada, me encontraba en el exterior, pero sufrimos algunos inconvenientes internos que pudimos resolver. Hoy estamos ya con un premio considerable para el plantel por clasificación. Sí debemos marzo y abril de salario, pero es lo de menos. Con la situación ya presentada, al principio de año en la pretemporada, yo había hablado con el plantel y hace un año muy difícil. Eso se tiene que entender. Se tiene que entender que el fútbol se financia por la dirigencia, no solamente por los sponsors. Más cuando Cerro Porteño ha vendido el último jugador de su plantilla hace 3 años, Juan Escobar, el central, uno de los mejores centrales del fútbol paraguayo, ¿verdad? Sin embargo, 3 años sin vender a un jugador es algo totalmente ilógico para un club de presupuesto alto como Cerro. Entonces podemos decir que la situación es buena desde todo punto de vista, teniendo en cuenta tantas falencias, ninguna recaudación. Lo que no sea el principal problema de la pandemia, porque no es el fútbol, sí afecta en lo anímico, en lo económico, en todo sentido. Así que estamos vivos, estamos fuertes y estamos comprometidos con lo que se venga. Presidente, va a haber transferencias ahora. Por ejemplo, nos contaba el padre de Pulpito Duarte que hubo ofertas, según él escuchó, del fútbol mexicano, de Necaxa, de Tigres. Arzamendia se va, se queda. ¿Cuál va a ser la política si es que llega una oferta importante por algún jugador de Cerro Porteño? Solo tuvimos ofertas después de la apertura campeonato logrado por el club en la apertura 2020,
tuvimos ofertas de por lo menos 4 o 5 jugadores. Ofertas concretas. Claro que tuvimos ofertas concretas. El Santi, el Sarmendia. Pero hemos hecho un pacto con el cuerpo técnico de no debilitar el plantel. ¿Verdad? Apenas logrado el campeonato 2020, después de la primera pandemia, por decir así, la primera etapa, ese equipo que estaba bien atrás en la tabla, séptimo, logró un campeonato brillante. Y el pedido técnico fue que no vendamos nada, absolutamente nada, y hemos cumplido a cabalidad. Hemos rechazado ofertas interesantes. Por eso hablo de que después como está hoy con esa situación es casi un milagro desde el punto de vista económico. Y que al mismo tiempo ahora vamos a analizar con la presencia y el punto de vista del cuerpo técnico liderado por Chiqui, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Porque el semestre que viene y todo lo que se viene ahora va a ser muy difícil. Cada vez menos ingresos y cada vez más difícil. Uno, no por los sponsors no alcanza, el plantel es muy respetable, pero vamos a analizar juntos, esto recién comienza y un poco de paciencia para ver qué vamos a hacer internamente. Pero ¿venden o no venden? ¿Van a mantener el equipo para los octavos de final de la Libertadores? Esa es la idea. ¿Y refuerzos? Ni idea, todavía no hablamos. Todavía no hablamos, como te dije. Pero te pregunto, si Chiqui pide refuerzo, ¿van a hacer el esfuerzo, van a hacer el sacrificio para traer lo que pide él? No te puedo responder ahora primero que no sé. Siempre el que pida al técnico tenemos que considerar, ¿verdad? Todo lo que él pida, que no es mucho, pero que, como dije, él no pide nada que Cerro no pueda negociar o Cerro no pueda escuchar, ¿verdad? Somos un equipo, así que vamos a analizar los pedidos y si es que hay, vamos a ver qué ofertas hay, vamos a ver todo, desde el pasto para la olla y la ollita que vamos a plantar semillas para reforzar el invierno, hasta la corrosión de un santuario para el plantel y algunas otras cosas que ya empezaron. ¿Dónde van a construir el santuario, presidente? A la entrada de la planta baja del estacionamiento, a la entrada a la izquierda, lo que sería la pared de la preferencia del lado sur. Ellos son pequeños, chiquitos, pero hermoso, el proyecto ya está. ¿Y qué van a poner en el santuario ahí? A vos no te vamos a poner. No, lógico, que van a poner un diablo ahí, no. Pero ¿a quién le van a poner? ¿Pero gritaste el gol ayer o...? Sí, con todo, me quedé medio difónico, pero bien. No te quiero pedir la grabación después cuando cierre el programa. Ahora te vamos a pasar al aire y te vamos a pasar tu WhatsApp también. No pude escuchar, por eso te pido. Presidente, ¿pero quién va a ser la Virgencita? ¿Qué van a poner ahí? No, claro, la mayoría, el 90% del plantel es católico, pero esa no es una condición, es un santuario, reza, no, aparte de Dios y la Virgen, por supuesto, los católicos, pero esa no es una imposición mía. Nosotros somos un pueblo católico, que tenemos que respetar, ¿verdad? Pero el divino niño Jesús, que es también a quien Chiqui le tiene una devoción muy importante. Veremos, yo no puedo decir eso. Me van a decir los muchachos. Me estoy imaginando lo que te estoy diciendo. Es medio lógico. Y no sé qué más, pero va a ser chiquito, va a ser moderno y va a ser un lugar de esparcimiento también que está detrás de la concentración. Vamos a preparar vamos a hacer una preparación para los arqueros, para que no dañen más debajo de los arcos en la olla. También la ollita se va a ampliar un poquitito, va a tener una mini ollita al lado con pasto nuevo. Ya empezaron los trabajos, cuando esté por ahí van a ver. Empezamos alguna obra solicitada por el técnico y bueno, el departamento de construcción, aunque no tenga medios, empezó el trabajo, así que vamos a apoyar entre todos para poder llevarlo adelante y que Cerro tenga cada vez mayor y mejor infraestructura en Quinta Avenida. También contando con el parque, entonces la pretemporada del Cerro va a ser en la nueva olla, en la ollita y tal vez en parte en el parque.
Presidente, ¿Libertad salió con las de la ley campeón de esta apertura? La de la ley, el que no salió campeón de ley fue Cerro Porteño, ¿verdad? Coincidamos en que fue un campeonato muy discreto, un campeonato absolutamente irregular. El puntaje de los equipos demuestra eso y lo que vimos todo a lo largo del campeonato. Campeonato corto, 10 equipos, del 1 al 10 le vamos a poner un 6, con premio y todo. Nosotros también tuvimos altibajos, nos costó la doble competencia, pero fuimos muy perjudicados. Pero, o sea, Cerro debería de haber sido campeón si no era perjudicado. Yo creo que sí, venía mejor de todo, pero sin tener un rendimiento estelar, sin tener, y yo sé que ustedes saben eso porque no nos vamos a mentir acá, entre hombres que aman el fútbol y ven el fútbol con la mayor coherencia posible. El Cerro Porteño también tuvo el tirajo, le costó. ¿Y por qué le cuesta? ¿Y cómo no le va a costar con doble competencia cuando que los jugadores, los suplentes o los chicos no tienen el nivel ideal porque no tienen ritmo de competencia y lo van a tener? ¿Y cómo salió campeón Libertad? Ya ves, perdiendo, salió perdiendo. ¿Quién perdía más? Era, no sé cómo era el tema ahí, pero no importa, hay que felicitarse. Yo creo que también tiene un gran plantel. Tiene un gran plantel, en su cancha. En nuestra cancha nos ganaron bien. Estábamos pensando el partido que ganamos en Colombia. ¿Te acuerdas el día, la ciudad, 2 o 3 días después? Sí. Que nos ganaron bien. Sí, pero en su cancha nos ganaron claramente. Esa es la realidad. Ese 2-1 fue absolutamente falso. El arbitraje para algo. Pero bueno, ya está. Un campeonato que de repente la gente no sabe ni quién salió campeón, ¿verdad? Que hay que leer los diarios. Mérito también de Libertad en parte porque conformó un gran plantel, pero la tuvo fácil por los perjuicios que tuvo Cerro y nada más. Por eso digo, no hay que pincharse por esto. Por ahí podía salir igual, ¿verdad? Sin que Cerro tenga perjuicio a lo largo del campeonato. Por ahí podía salir igual Libertad, nadie sabe. Pero no nos quedemos en esto. Hay que reconocer, en un campeonato eso no cambia ya nadie. Sí puede levantar un poco el nivel de campeonato en general. Todos los equipos yo creo que no dejaron la mejor imagen en general, ni el campeón. Y bueno, ojalá que tengamos una clausura como la gente, ¿verdad? Donde tengamos un mejor nivel. Eso es lo que creo que faltó y que está en deuda todo el fútbol paraguayo con relación a su nivel, el nivel de los equipos que finalmente es nuestra responsabilidad. ¿Pudiste hablar con Robert Harrison? No, realmente no. Estamos sin conversar. Hay mucha molestia. ¿Se cortó el diálogo, presidente? No, ya no hablamos más. Ya hablamos mucho al cohete y ya no vale la pena. Ahora vamos a ver. La dirigencia del Cerro está muy conforme con la gestión de la APR. Entonces nosotros tenemos que seguir lo que piensa nuestra dirigencia, no lo que nosotros queremos exactamente. Podemos coincidir o no, pero tenemos que respetar. Nosotros nos debemos a un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo tiene sus razones. Entonces vamos a buscar el equilibrio en eso. No somos amigos peleados con nadie. Yo creo que tampoco ese es el camino. Así que vamos a buscar siempre lo mejor. Cerro es un club, vamos a decir, donde las relaciones no son menos importantes, ¿verdad? Pero seguir pidiendo la cabeza, Cerro sigue pidiendo la cabeza de Elizondo. No, Cerro ya no pidió más nada, Bruno, ya. O sea, nosotros ya pedimos todo lo que Cerro pidió, muchas cosas ni se tuvieron en cuenta, ¿verdad? Cerro pidió una investigación en el fútbol paraguayo que no se hizo. Es como si fuera que acá no pasa nada. Cerro pidió una investigación de los árbitros, de los amaños, de todo. Primero que no tiene mucho acompañamiento. La tibieza de los clubes es brutal. Segundo, que está bastante solo, que demuestra también que los clubes grandes poco o nada de poder tienen. Un enorme error.
y que deberíamos cambiar con el tiempo, porque no porque sean grandes, sino porque son grandes y son importantes, ¿verdad? Y son los que hacen que el fútbol paraguayo pueda ir adelante o no, ¿verdad? Pues son los responsables del fútbol paraguayo. Pero, presidente, permíteme un poco debatir con vos sobre esto. Mirá qué errores hay en todos los partidos cuando hay errores. Yo no sé si vos solés ver los partidos del campeonato, porque a veces, por ejemplo, a River le dan un gol que no es, a veces a River no le cobran un penal que es, le pasa a Guaireña, le pasa, o sea, pero Cerro habla de que es un perjuicio directamente, solamente contra Cerro, o crees que es a nivel general. Bueno, yo te puedo hablar de dos números importantes. Primero te puedo hablar de 28 partidos sin penales a favor, con muchos penales a favor, 28. Eso no es una coincidencia. 28 partidos. No, contra River, sí, un penal, no sé ni si fue, ni si no fue, probablemente haya sido que empatamos con los chicos, pero o si no habíamos cumplido campeonatos sin... Pero no solamente eso, no solamente eso, no tenemos que profundizar tanto el tema. Nos puede perjudicar en sin número de partidos, por lo menos media docena de partidos. Y así te van bajando el campeonato. Pero esos son 18 puntos son. Te van bajando y te van también desmoralizando. Esto es real y ya no es una coincidencia. Nosotros no creemos en los errores, es una mentira de todos los errores. Bueno, pero entonces pues vos das a entender que Vos viste el partido de ayer. El partido de ayer es un partido de Copa. Sí. ¿Verdad? Con dos equipos que entraron a jugar más a patear. No, entraron a jugar, pero Pitana es un árbitro espectacular. Sí, está bien, pero una categoría extraordinaria. Sí, pero no se tiraron a la pileta los muchachos. No, pero también son culpables los jugadores acá, porque acá se pasan protestando y tirándose y haciendo cualquier cosa. También son los jugadores responsables, presidente. De todos los clubes, te digo. Yo hablé de una realidad que compartimos. El campeonato del nivel fue muy irregular de todos los equipos, principalmente los campeonables, ¿verdad? Donde no somos responsables nosotros. Y los 28 partidos sin penales cobrados es algo histórico. ¿Pero qué va a ganar la APF tratando de perjudicar a Cerro, presidente? No, pues yo no hablo de la APF. Yo lo que creo es cuando una persona no funciona tiene que ir, ¿verdad? El jugador que no rinde no juega. El técnico que no gana se le echa. ¿Yo no? Sí, claro. Un gerente tuyo que no anda en tu empresa, vos le decís, buenos amigos, hasta acá llegamos, hasta luego. Pero por lo menos le da un abrazo y le despedí dignamente, pero acá nada. Entonces, ¿y eso hay que hacer con Elizondo? Rato, yo no sé cómo está todavía, yo eso digo. Pero es así. Pues más allá que eso, hablemos de Cerro. Debe tener sus problemas, sus limitaciones. Yo te digo, Bruno, nadie es perfecto. Pero cuando es repetitivo todo contra un club es... Nosotros no digo que tengamos que salir campeones todos los años, pero trabajamos para eso. Para eso se trabaja. Y todos hacen un trabajo importante, todos los clubes. Entonces, no digo que seamos los únicos perjudicados, pero mayormente sí, ¿verdad? Y nada más que esto. La cuestión económica... es una bomba de tiempo esto, porque la verdad que a mí me llaman fuente, Olimpia me dicen que debe 3 meses, inclusive me hablan de mucho más, de que hay cheques adelantados. Yo te separo de esto porque es otra institución y no tenés por qué opinar seguramente, pero Cerro también, ya hablaba vos del tema de marzo y abril que se adeuda. En Guaraní también hay retrasos. Ayer 12 de octubre viaja sobre la hora porque tuvo que ir el presidente a pagarle a los jugadores para que viajen, porque dijeron, si no nos pagan los premios no viajamos. O sea, pasa a nivel general. Esto es una bomba de tiempo, presidente. O se puede solucionar. ¿Qué va a pasar económicamente con los jugadores, con los equipos? No, es un problema mundial. Los clubes más grandes del mundo reducen salario, negocian, dejan de pagar. Algunos están ya para una declaración de quiebra. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la excepción? Todo lo que me está diciendo es una realidad. Por eso te dije que dentro de no vender 3 años jugadores,
y aguantar todos los presupuestos, haber rescindido muchos contratos, para nosotros es milagroso estar como estamos. 2 meses de salario es un chiste, está atrasado, un chiste. Pero los jugadores se rebelaron, presidente, la última vez. Está bien, pero eso ya es la inmadurez. Esa es la inmadurez de no apreciar lo que tienen. Entonces, es una realidad. Yo no voy a hablar de otros clubes, pero el problema es muy general. Entonces, todos tenemos que darnos cuenta que si estamos ganando nuestro sueldo, aunque esté atrasado, ganamos la totalidad de los mismos, tenemos que estar contentos. Esa no es la realidad de la calle. Esa no es la realidad del mundo. Entonces, tenemos que comprender por lo menos que nuestros clubes están de pie y están firmes, a pesar de que es, vamos a decir, un sacrificio más dirigencial que del propio club, por las limitaciones de ingresos que existen. Pero estamos bien, nosotros estamos para encarar este segundo semestre de la mejor manera, dentro de una realidad absolutamente difícil, sin recaudación, todos los partidos. ¿Te podés imaginar lo que eso es? Sí, es una barbaridad. No, esta campaña de Cerro llenaba la olla, o sea, no te digo que llene luego totalmente, pero por lo menos 35.000 personas iban a meter, pero tranquilamente. Pero, claro, son fortunas que se pierden y toda esa plata es para el hotel, no es para el club. Sí. Solo hay que entender que eso el 90% del presupuesto es fútbol y nada más que fútbol. Entonces, todo ese dinero que no se ingresa, ese dinero es para el plantel. Entonces, es lo que está faltando. Pero en el último comunicado pues que levantó el capitán primero Villasanti, ellos dicen, bueno, nosotros vamos a presentarnos, pero ya estamos como que cansados, que tienen Eso no va a volver a ocurrir. ¿Por qué, presidente? Sí, porque no va a volver a ocurrir. Yo te aseguro no va a volver a ocurrir. ¿Vos hablaste con Villasanti? No, hablamos. Y yo hablé. ¿Vos hablaste con el plantel? Nosotros hablamos con el plantel, claro. Yo apenas regresé el jueves, el viernes ya estamos reunidos. Mano a mano, escuchando y muy positivo. La única forma de arreglar la situación es encarándola, ¿verdad? Y con toda la sinceridad. Y ahí está. Muy positiva la... ¿Y les dijiste a ellos que te pareció inmaduro lo que hicieron? Por supuesto. Yo les dije, ellos también hablaron, todos hablamos, no que nosotros no hablamos. Democracia total. Y creo que corresponde. Y salimos fortalecidos. El equipo tuvo buena actitud ayer. Empezó el partido, ya falló. Creo que Claudio falló. Se disparó rasante sobre travesaño. Después ya la segunda jugada ya fue gol. Y bueno, el equipo ya se replegó un poco porque la envergadura de los colombianos también obliga a cuidar un poco el resultado, ¿verdad? Y bueno, creo que valió la pena todo lo que hicimos. Pudimos aclarar temas con María Martínez, el departamento de fútbol, Enrique Berni, el doctor Chino Agüero por los jurídicos y yo de la vicepresidencia de finanzas, con el presidente en el medio. Así que, y bueno, tuvimos una charla muy positiva, muy agradecido al plantel por esa apertura y pudimos hablar ahí de todos los temas, no solamente económicos, también justo habíamos perdido esta clasificación ya hace menos de una semana. Hace una semana podíamos estar clasificados. ¿Verdad? Y bueno, pero ya hay historia. Hoy disfrutamos de esta clasificación. Vamos a trabajar bien de la mano del profe Chiqui y vamos a hacer lo mejor para el segundo semestre. Eso no hay duda. Vamos a buscar aclarar todo también. Vamos a tocar todos los temas políticos y todo lo que corresponda a los intereses del club. Doctor, justamente por lo que explicabas hace rato de esta coyuntura con la APF, en aquella famosa conferencia que había convocado la asociación, donde hablaron todos los presidentes con esto que había ocurrido con ACOM, la televisión, aprovechar un poco y escuchar tu postura, la de Cerro Porteño, con este tema del contrato con la televisión y lo que es el APF y los 11 presidentes de primera que estuvieron allí en la conferencia, a sabiendas que Cerro había mandado también sus delegados, entendían que era una especie de injerencia del gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Yo no puedo opinar en una reunión que no estuve y que, como dije, estaba fuera del país.
el doctor Agüero seguramente va a brindar detalle de esa reunión en la próxima reunión de sesión de comisión directiva. Nosotros nos ocupamos más del departamento de fútbol por los compromisos que teníamos y principalmente el orden financiero, que es fundamental, ¿verdad? Los detalles, las conclusiones de eso, yo todavía no tengo la información. Es difícil saber todo en poco tiempo, pero creo que es un tema muy importante. Cerro envió, a pesar de la diferencia, PD envió a su vicepresidente jurídico para apoyar, para escuchar y para poder tener un punto de vista que seguramente lo vamos a tener en la próxima sesión para que todos podamos escuchar. Por respeto a la propia comisión directiva, porque no podemos hablar de algo que todavía ni siquiera tenemos la información, vamos a decir, profunda de cuál es o cuáles son los intereses que van detrás de este tema, ¿verdad? Porque hay que ver, estamos en Paraguay, pues, es un país absolutamente atípico en temas jurídicos, donde el poder detrás del poder manda cualquier ley. Entonces tenemos que escuchar bien de dónde viene y de qué viene para poder analizarla. Te pido que en unos días o después del lunes podamos hablar de este tema con mucho gusto, Daniel. Pero vos apoyás a Tío, presidente, hablando mal y pronto. Tío es el principal sponsor del fútbol paraguayo. Tiene que tener nuestro respaldo y nuestro respeto. Pero por supuesto. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Hay un contrato. Son los papeles los que tienen que hablar. No es que yo tengo que dar mi punto de vista y yo tengo la razón. Para mí es un sponsor demasiado importante, ¿verdad? Y cualquier acción que tenga tiene que tener un fundamento, que exista, tiene que tener un fundamento. Porque hay muchos intereses económicos que no son de los clubes precisamente en este tema, ¿verdad? Por eso creo que sería fundamental ver de dónde viene, para qué viene, y sabemos que las instituciones del Estado no son muy serias, que digamos. Es una realidad, son todas puestas por los mismos que están manejando el gobierno, y el gobierno no podemos decir que es una maravilla ni remotamente. Entonces, no. Y este ni el anterior. Es un desastre. Entonces, ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir que cualquier institución que quiere regular, quién es? ¿A quién responde? Es un país de joda, en ese sentido, pero de joda, pero de verdad. Para ser un récord Guinness de la falta de seriedad y de la corrupción. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando de que quién le controla a quién y quién es quién? ¿Quién está limpio ahí? Vos un hombre empresario conocés, no puede ser que ustedes no sepan quién es el que está detrás de la cortina, detrás de, ¿cómo se llama? Tras bambalina. ¿Hay alguien o un emporio, son empresas que, porque acá dos empresas personal y claro, primero y después personal. Está bien, pero yo digo más, hay un contrato, ¿verdad? Si la APF firmó un contrato, tiene que respetar, y Tío tiene que respetar el mismo contrato. Y terminó el tema, no hay más nada que hablar. Entonces, es lo más lógico. Por eso es que no tengo mucha propiedad para hablar de algo que no sé de dónde viene, pero tratándose de presiones externas a un contrato firmado por dos partes legales, no sé por qué tendría que haber un problema detrás. No. Vamos a informarnos un poco para tener un poco más autoridad sobre el tema. ¿Te parece, Bruno? Sí, cómo no. Doctor, mencionaste que fue una de las grandes operaciones que se da luego de aquella elección de Popi, y a sabienda de que tiene una opción, pero muy alta, por todo ese pantallazo que daba desde lo económico. ¿Qué van a hacer con Jan cuando se cumpla el préstamo a fin de año? Sí, la verdad que no sé. Yo creo que él es joven, no creo que no tenga planes de ir al fútbol europeo. Tenemos que ponerlo en la mente del jugador, ¿verdad? Él estuvo jugando en el exterior, fuera de su país. ¿Verdad? Ahora que estuvo en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora el presente es lo importante. Nosotros lo vamos a tener para hasta fin de año, y mientras tanto veremos qué hay, depende cómo se sienta, si tenemos una opción o no, si va la opción. Yo creo que es prematuro hablar de él ahora, porque primero
No llevamos año a año o semestre a semestre, ¿verdad? Es la realidad del fútbol paraguayo, pero estamos muy satisfechos con lo que muestra como arquero, como persona, que es muy apreciado por todo el plantel. Tuvimos una semana tiempo o menos para traerlo, con 2 opciones, bueno, pudimos completar. Fue pedido por chequearse, fue una gran aceptada y bueno, aceptada, ese jugador responde y él ya nos mostró en pocos partidos que tiene un gran nivel, una gran personalidad y unos reflejos increíbles, así que felices por tenerlo y esos detalles, Daniel, vamos a ver ya seguramente en el segundo semestre y depende mucho, como dije, del jugador, ¿verdad? Porque en términos económicos nosotros no podemos competir con muchos países, es sabido y consabido, pero el momento de él, con los pocos partidos que juega, muestran su gran nivel y eso nos tiene muy contentos. Presidente, doctor, dijiste que ahora en la pausa van a revisar la cuestión política también. Eso contempla también lo referente al proselitismo, porque la Asamblea de Cerro ya está muy próxima, 6 meses aproximadamente, y preguntarte si el oficialismo va a tener un representante para buscar seguir en la dirigencia de Cerro en la Asamblea. No, yo la parte política me refería a la APF, que es lo que urge, ¿verdad? Porque la APF siempre tuvo un apoyo incondicional de Cerro, ¿verdad? Y bueno, esa parte. En la otra parte, no, la parte del club, absolutamente no. ¿Y ahí buscaría Cerro un representante, un candidato opositor? No, ni idea. Yo llegué al país hace 4 días, Bruno, no pude hablar de todos estos temas. Como te dije, tuvimos prioridades que fueron las que hoy nos dieron la clasificación, ayer. Tuvimos que resolver algunos pequeños inconvenientes y no podemos ocuparnos todo tan pronto. Sí tenemos tiempo ahora para todo, así que no hay vacaciones, acá no hay descanso, vamos a estar activos, atentos, y cada dirigente, cada vicepresidente, del presidente por abajo, tendrá que cumplir sus funciones en este pequeño receso donde se juega la Copa América, mientras nosotros tenemos analizando todo lo referente al club, que abarca todos los frentes, ¿verdad? Sí, señor. Principalmente lo deportivo, económico y político, en ese orden, porque lo deportivo es lo más importante y va a ser lo más importante para el segundo semestre. Pero ¿vos tenés un candidato para que siga la dirigencia de Cerro como presidente, doctor? Sale entrecortado. ¿Cómo? Ariel te pregunta. Si tenés un candidato para que prosiga con este proceso en Cerro Porteño. No, Ariel. No, realmente no. ¿Y tu hermano no va a ir por la reelección? No tengo idea. Vamos a ver qué dice la comisión directiva. Vamos a ver. Yo creo que hay mucho tiempo. Vamos a establecer prioridades. Y bueno, faltan 7 meses para eso. Y vamos a estar viendo. Pero creo que hoy no es un problema. Hoy tenemos que ver para eso. Vamos a analizar todo, pero no vamos a dejar o no vamos a descuidar lo deportivo por un tema político bajo ningún punto de vista. Hoy lo urge, el sorteo va a marcar el rival va a ser seguramente uno más complicado que otro, porque ahí no hay ninguno que sea fácil. Y bueno, vamos a quedar todo lo mejor posible. Y después seguimos conversando con mucho gusto. Presidente, ¿te vacunaste? Me vacuné. ¿Y qué tal? Que ¿son rápidos, un país serio, bien? Bien. Ya me vacuné, ya listo. A veces lo que nuestro país no nos da, tenemos que buscar en otro lado. Sé que no es muy popular, pero yo no puedo estar dando vueltas. No, pero el que puede, presidente, porque ¿cuál es el motivo? Sí, no hay ningún problema. Si vos tenés tu plata es limpia, ¿y cuál es el drama que viajes y te vacunas, hermano? Sigue tu vida. No sé cuántos miles de paraguayos se vacunaron. Muchos se fueron a vacunarse a los Estados Unidos. Más por acá. 5.000 por lo menos, ¿verdad? Sí, no, altísimo. ¿No? Y hasta junio ya no hay lugar en aviones porque está todo lotado, como dirían los brasileños. Sí, imagínate, y acá seguimos con la promesa de la famosa precontrato de vacuna, imagínate, loca. Y hoy anunciaron la compra de 20 camionetas, imagínate vos en medio. Sí. Parece un chiste, parece un tragicómico lo que nos pasa. Pero leí 1 millón de dosis que están negociando. Sí, pero es precontrato, presidente, no te dicen cuándo ni en qué momento, nada, todo es precontrato, el precontrato no es nada.
Y era toda una cuestión de confianza. Vamos a tratar de confiar y ojalá que, como decía, esos son problemas reales. Esos son problemas verdaderamente serios. Y ojalá. El gusto de vacunarte ya, Bruno. Yo ya tuve COVID en enero y la pasé muy mal y gracias a Dios me salvé y no pienso todavía, voy a esperar, voy a soñar acá en Paraguay nomás, a esperar a ver qué pasa. Yo ya tuve COVID también, ¿verdad? Que no se pasa nada bien, ¿verdad? Pero el hecho de estar acá es un regalo, porque es lamentable el COVID. Sí, bueno, realmente es duro. Bueno, felicidades, presidente, felicidades por este momento de Cerro Porteño y te agradecemos mucho el tiempo que nos brindaste. Felicidades. Mira, yo le felicito a usted porque en el ranking están allá arriba y no soy chupamedia, soy realista. Porque nosotros los empresarios siempre vemos el ranking de las empresas y ustedes están muy bien. Y en el fútbol hacen un gran trabajo. Así que felicidades y a seguir así. Gracias, presidente, muy amable. Adiós. Juan José Zapata. Quizás el gol ayer no pude escuchar, por eso ustedes. Te quiero pedir la grabación después cuando cierre el programa. Ahora. Descarga bien por izquierda, carga Cerro. Centro que va. Atención, Jiménez. Jiménez baja, está el primero, engancha bien, tiró. ¡Gol! Izquierdo, le pasa el balón a Boselli, baja la Pantera Morales, entrega con Jiménez y este le pega de derecha. Tremendo lo que hace Cerro, la conjunción, cómo va tocando, cómo va tejiendo el estilo Chiqui, a toque puro, golazo, balazo de Jiménez, el Enzo marca para que Cerro comienza a soñar, comienza a pensar en los octavos de final de la Copa Libertadores, el más popular, el equipo de la mitad más uno, se adelanta con un verdadero golazo de Jiménez, lo hizo Enzo, y Cerro con un arranque de ensueño, con un gran comienzo porque marca desde el inicio para no pensar en el empate, pero que empate Cerro, va a los Ciclón, Cerro empuja, anota, gana y comienza bien Cerro 1, América 0. Yo le felicito a usted porque en el ranking están allá arriba y no soy chupamedia, soy realista. Porque nosotros los empresarios siempre vemos el ranking de las empresas y ustedes están muy bien. Y en el fútbol hacen un gran trabajo. Así que felicidades y a seguir así. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar industrial. Llévate un obsequio para mamá, apurate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo, aprovecha. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py, teléfono 021-492-811. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur recreó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Todos los miércoles son de descuentos reales, aprovecha. Todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son
de Farmacia Catedral. Desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. Chevrolet Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet, encontrar nuevos caminos. De los creadores de los packs de Ron, Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortim Ron Fortim Limón con néctar de mburucuyá frutica, la más fresca combinación del ron Fortim Limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Fortim Limón con néctar mburucuyá, combinación natural. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más información, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare, cobrata, catote. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso matotere y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consultar nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-212891.000. Nuestra Señora de la Asunción. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. A ver, Olimpia. A las 6 de la tarde, Olimpia. Táchira. Olimpia por hacer historia. Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. Johnny, ¿estás en el circuito? Sí, señor, estoy en el circuito y no estoy de acuerdo que Olimpia va a hacer historia. ¿Cómo? Historia sería que Olimpia no haya hecho nunca. Olimpia ganó ya varios partidos por goleada. De hecho, su última goleada en Copa fue a este equipo de Táchira en el 2016.
con Iván Torres, con Freddy Vareiro, con Mencia, con Claudio Vargas. O sea que Olimpia tiene... Pero Ariel te quiere decirle ya, dale, Ariel, no tengas más miedo, hermano. Tu título, Johnny, entonces. ¿Título? Sí. No, yo no estoy para dar títulos, simplemente digo que decir que Olimpia va a hacer historia, no, para mí no es correcto, porque Olimpia ya ganó 3 Copas Libertadores, por goleada a varios partidos. A un venezolano le ganó en el 2013 1-5, a este mismo equipo de Táchira le ganó 4-0, viene de marcarle 4 al Deportivo Luqueño con equipo alternativo, y me parece que Olimpia está en condiciones, con su rica historia, de ganar, y muy bien esta noche. Bueno, ahí está el título. Está en condiciones con su rica historia de ganar. No está en condiciones de ganar para cortarla. Está bien. ¿Está confirmado Olimpia, Johnny? Vos sabés que sigo preguntando, Bruno. Hoy estábamos en comunicación con Federico y en ese momento me decía una persona que está allí, que no confirmó el equipo Sergio Orteman, que existe la posibilidad de utilizar a Alejandro Silva, de utilizar a Derlis González como los extremos, y también que Ale Silva vaya a la banca de expectativa, pero que no juegue Quintana, que juegue Derlis con Brian, Richard y Néstor Camacho. Adelante Walter González y el Pollo Recalde. Ese me parece que es el equipo que el hincha de Olimpia sueña tener. Se puede tener a todos los ofensivos, por derecha Derlis, por izquierda Néstor, adelante Jorge y Walter González, pero allí el sacrificado será Alejandro Silva para ir a la banca de expectativa, al igual que Hugo Quintana y también Marcelo El Chelo Cigarriga con relación al último partido. Bueno, por lo cierto es que Orteman piensa en un equipo súper ofensivo. Mínimo con 3 delanteros. Mínimo con 3 delanteros, o bien, tal vez podríamos decir 4 también, Ariel, con Derlis, Néstor, Jorge y Walter González. Está bien, no tenés otra. Jugarse por el todo. Esto es como cuando el arquero, por ejemplo, va al ataque. Si anota es un porotazo, si por allí de contra anota el equipo rival, ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque aquí Olimpia tiene que hacer 4. Es cierto, tiene que cuidarse, pero tenés que hacer 4 sí o sí, y de ahí a que te hagan el gol o los goles ya es otra cosa, pero tenés que intentar, tenés que buscar por todos lados. Yo creo que este partido no tiene término medio. O golea Olimpia o lo golean. Sí, ¿Cómo se plantea? Saco en limpio entonces mi equipo para esta noche: Alfredo Aguilar, Sergio Otálvaro, Luis Cáceres, Antonino Alcaraz, Tito Torres. Probablemente el medio campo sería con Derlis por derecha, Derlis González, Brian Ojeda, Richard Ortiz, Néstor Camacho, Jorge El Pollo Recalde y Walter González. Bueno. 4-2-3-1. Esperamos un ratito, Johnny, ya seguimos. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. Es alcanzar premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Teléfono 0982-104-287. También podés comunicarte al 0982-104-216. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram @cerámica_Itagua. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontrarnos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Bueno, a ver, Johnny, vamos, sigamos a fondo con Olimpia, por favor. Sí, señor.
Con esto, a la banca de expectativa, entre los titulares del partido anterior, Néstor Camacho va por el sector izquierdo, Marcelo Cigarrillo estará de suplente, Hugo Quintana también, queda Alejandro Silva, queda Isidro Pita como alternativos para el sector ofensivo. Con esto se achica un poco el número de delanteros que va a tener en la banca de expectativa el profesor Sergio Orteman. En el partido anterior, por ejemplo, aparecía Derlis, aparecía Néstor, Alejandro Silva, Isidro Pita, Hugo Fernández. Sin embargo, esta vez, al tener a todos en el equipo titular, la función ofensiva quedará a cargo exclusivamente de Hugo, de Pita, Alejandro Silva, y de repente también podría aparecer en ese lugar Hugo Fernández, alternativa para el segundo tiempo. Bueno, tiene alternativas y a mí me parece importante el hecho de que arranque de titular Derlis González. Es un jugador diferente, Johnny. No sé qué opinan, muchachos. Yo hace buen tiempo que vengo hablando de Néstor Camacho y Derlis González. De los dos estoy hablando. El partido que hizo con Eugenio del arranque ya tendría que... No. En este partido no se puede no arrancar con Derlis. Piensan igual, ¿verdad? Yo ya hace rato pedí por eso. Ya en el partido contra Inter de entrada. Pero fíjate que el fenómeno que se ha generado, y me gustó el ejemplo que pone Johnny con el tema del arquero. Hablando de eso, ayer hasta Graterol se fue. No sé si tiene que ver esto desde la última fecha. Ayer veía que el Toselli también fue contra Libertad. Digo, esto de... No tenía nada que jugar. Pero viste que el de América tampoco, porque entre si llegaba el empate no le cambiaba demasiado, ¿verdad? No es que, por ejemplo, la Guaira estaba sacando un resultado para decir vayan a empatar o si no nos quedamos sin Sudamericana, pero esa es la percepción, que en una situación normal, lo que vos dirías, pero qué locura está cometiendo al estar tan mal, vos comprendés, porque en cualquier otro contexto diría, espera, sería demasiado arriesgado, ¿no? Pero como que todos entienden que Olimpia arranca hoy eliminado. Entonces todo lo que logre desde la situación actual es épica, historia, hazaña, milagro, llamarle X. Entonces permite que se sea un poquito más valiente, un poquito más arriesgado, un poquito más bravo para lo que es el encuentro. Entonces como que todo encaja desde ese lado. Ahora, que tampoco desde el minuto cero entre alocado, porque se supone que sigue siendo un partido de fútbol donde vos tenés que elaborar, tenés que asociarte, tenés que ser desequilibrante en el 1-1, ser inteligente cuando no tengas la pelota, porque todo bien con el tema de hacer 4 goles, pero el que juegue por derecha va a saber que está Góndola, que no creo que hacerte sentir como local. No, ya sé, pero no es una cuestión de que si yo te pongo acá 7... El arranque de Cerro, por ejemplo, ese arranque, claro, esa tiene que ser la característica de hoy Olimpia. Exactamente, pero no es una cuestión de que yo te pongo 7 apellidos de peso pesado y el rival se va... No, el rival yo creo que espera inclusive que sea así. Por eso me parece que no hay mucha discusión con el armado del equipo que Johnny acaba de dar con las opciones y las variantes. Ya seguimos, Johnny, por favor. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler, mi idea, disfrutarse de 2 cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Represente, distribuye Brita Licea. En Light Holanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance.
11. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. UNASUR, tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con tienda multimarcas Pisas Fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric representa y garantiza Tecno Electric. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0222-632-490. Seguinos en el Facebook. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Teléfono 220-894. Hierro Par, Bruno. Cerramos con todos los patrocinantes, cumplimos con todo. Gracias, Edgar, muy amable. Vamos Olimpia todavía, dale con la fuerza del campeón. Viene abrazando el mecano, con su hinchada, todo corazón. Vamos Olimpia. Hoy a las 6 estaremos con la Transmi del fútbol, Olimpia Táchira. A las 5 arrancamos la previa. Johnny. Señor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más en Olimpia? Y es clave. Hoy una sensación del hincha Olimpia que este es el partido, el plantel también, para ver qué va a pasar en la segunda etapa del año, si Olimpia va a la Copa Sudamericana o se queda eliminado de los dos torneos, cosa muy difícil porque tiene que ganar el equipo boliviano. Entonces no va a estar muy bien el ambiente, entonces por eso decimos que es clave para la institución, para el plantel y por supuesto también para la hinchada. 18 horas entre el equipo del Deportivo Táchira, arbitraje de Diego Aro. Rápidamente los convocados por Sergio Orteman, Alfredo Aguilar, Gastón Olvera, Marino Zamendia, 3 arqueros que en cada partido lleva Sergio Orteman, pero me parece que al jugar de local pierde un puesto al utilizar al tercer arquero. Alejandro Silva, Ana Benítez, Marcelo Estigarribia, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Carlos Rolón, la novedad en la lista, Jorge Recalde, Luis Cáceres, Néstor Camacho, Rodrigo Rojas, Jordan Santa Cruz, Iván Torres, Derlis González, Brian Ojeda, Walter González, Isidro Pita, Sergio Tálvaro, Antolina Alcaraz, Luis de la Cruz, Hugo Fernández y William Candia, que también aparece en esta lista copera para medir al equipo venezolano. Bueno, perfecto. ¿Tiene con qué Olimpia? Gracias, Johnny. Acá le pregunto ya en la mesa. Gracias, Johnny. Muy amable. Hasta más tarde, señor. Muy amable, muy gentil, Johnny. ¿Tiene con qué Olimpia? ¿Tiene armas? Sí, desde lo potencial. ¿O depende mucho del rendimiento de algunos jugadores puntales? Por ejemplo, si hoy Ale Silva es el Ale Silva que conocemos. Derry González. Deli González. Que Recalde tenga uno y no falle. Porque a lo Walter. Al último caso, Recalde ni situaciones más tuvo. O sea, no se puede decir que él no hace más goles porque está peleado con el arco, porque no tiene situaciones, justamente producto de, primero, lo que ofrece el equipo para los delanteros
Y según cómo está físicamente él. A pelota que antes llegaba, ahora no llega. Walter González, fogosidad. Y todo va a depender porque sí, es todo una estructura, ¿no? No que lo de adelante la meta ni que lo de atrás dejen mucho espacio para un equipo que cuanto menos demostró tener oficio, que es cierto, perdió 4-0 en Porto Alegre. En la altura, ¿cómo salió? Creo que perdió 2-0. También había perdido, claro. ¿Cómo clasifica la Sudamericana Olimpia? Me pregunta Luis María. Un saludo de los Estados Unidos, Luis María. Y no tiene que sumar Always Ready en La Paz, en Porto Alegre. Claro. Habrá que ver ahí goles. Y sí, pero está muy Inter abajo. va a entrar para ganar hoy, ¿no? Claro, por más que entre con el suplente, va a entrar a no dejar duda de un eventual primer puesto. Pero ya está clasificado Inter, ¿verdad? Sí. Matemáticamente Sí, no, sí, pero sí, sí. sí. O sea, Sí. para que Inter no clasifique, Always Ready y Olimpia tienen que ganar con un saldo que supera a Inter, imagínate. Ese, por ejemplo, sería un milagro. 14-0 más o menos ¿verdad? tiene que hacer entre los dos. Sí. Entonces Inter está clasificado, buscarán el tema de ganar el grupo, ese juego que hacíamos con lo de Cerro, con lo de Mineiro. Se hablaron fuerte porque perdieron el estadual contra Gremio el fin de semana pasado. Por eso, yo creo que también hay una especie de cierto realismo, a diferencia de lo que ayer ocurría con el hincha de Cerro, que sabía que el peor escenario era la Sudamericana. Hoy el hincha de Olimpia sabe que el mejor escenario es la Libertadores, y hay un abanico muy grande donde la Sudamericana es muy probable. O sea, uno hasta dice... ¿Cómo le pasó lo de Scaldi ayer? Un poco de la conferencia que le decía, tiene un mes para planear la Sudamericana, sí, esperamos traer refuerzo, dijo el técnico. El hincha de Olimpia sabe que el año pasado, en la noche antes del fin, se quedó sin nada. Claro. Y fue un golpe muy doloroso cuando lo ideal hubiera sido, y sabe cómo le fue a Libertad ahora, ¿verdad? Que Libertad recompuso anímicamente las cosas contra un equipo, quedó eliminado de la Libertadores, pero no fue un drama ya que corte un ciclo, sino que fue una extensión. Hizo una muy buena fase de grupo en la Sudamericana y está ahora en octavos, que le interesa mucho estar. Por eso, a ver, proyectando, si Olimpia, que futbolísticamente no viene jugando bien, porque uno dice, y saco el partido de Luqueño, o sea, con todos esos contextos, es lo mismo que metería el partido de Cerro contra Doso de River, o sea, hay partidos y partidos. Si hoy Olimpia hace un buen partido y lo supera, y a ver, gana 3-0, y queda fuera de la Libertadores y entra en la Sudamericana, va a ser totalmente diferente a lo que era la proyección del grupo, decir, no, como en un grupo que es más fácil imposible, te vas a contentar o como premio consuelo. Pero esta es la realidad Olimpia, esta es la realidad que te hace decir que si hoy le gana a un equipo venezolano por 4 goles, y Johnny decía, no, hay mucha historia, muchos antecedentes, y acá marcábamos que no con el olor de una remontada, pero esta es la realidad. Por eso me parece que también hay muchos hinchas que dicen, más allá de la épica, yo quiero que el equipo vuelva a ser dominante, porque a ver, Olimpia, el partido que le gana a Always acá, también fue un resultado, no te diré mentiroso, pero no hizo demasiado mérito. Con el corazón. Claro, que lo de Richard, Richard, alguna salvada sobre la hora, un equipo que demostró el tiempo ser muy limitado. No, se entiende. Yo creo que el hincha, más allá de la pasión, no come vidrio tampoco, y sabe bien cuándo las cosas se van a dar, porque el equipo que no estaba para octavos de final la semana pasada, ni siquiera para Sudamericana, hay que ver con una victoria hoy sublime si está, y todos los cambios que pueda tener, ¿verdad? Pero es la realidad Olimpia. Los resultados que citaba Johnny, ni uno fueron para una remontada, ni para un mano a mano. Por eso yo recordaba lo lejano de River. Realmente son pocas las veces, porque el otro involucrado hoy justamente es el que depende de no ser goleado para pasar. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo que sea un tercero y vos estás jugando contra un equipo que no tiene ningún interés. No, Táchira viene a que no le hagan goles y Olimpia va a salir a hacer goles. Así de simple es la historia para esta noche. Y uno se refugia por los nombres. Si es por funcionamiento, no. Por eso los nombres son importantes. Para una cosa es Derly González y otra cosa es Tigarribia a esta altura. ¿Quiénes son? Ahí está, volvemos a lo de Cerro. Desequilibrantes. Y bueno, Camacho unos metros adelante, Walter González, Derly González, Ale Silva. Entonces poner todo, pero cuidar bien atrás también, porque un gol como aquella contra Católica va a ser nefasto. Un día
día como hoy, 26 de mayo, nacía Luis Alberto Monzón, uno de los ídolos del Olimpia en 1970, campeón con el Olimpia en 1990 de la Copa Libertadores. En 1977 nace Luca Toni, futbolista italiano, campeón del mundo en Alemania en 2006 con su selección. Quedó como máximo goleador de la Serie A en el 2006 con la Fiore y ganó la bota de oro de ese año. 1988 nacía Juan Guillermo Cuadrado, actual jugador de la Juventus. Qué jugador que me encanta, chico. Eso, volante, punta por derecha, hermano, imparable. Qué tremendo jugador. 1993, Olympique de Marsella se convertía en el primer equipo francés en ser campeón de la Copa de Campeones de Europa, la primera con el nombre de Champions League, derrotando 1-0 al Milan. Y después a ver, para decirlo de otra forma, no fue a Japón a jugar la Intercontinental. ¿Cómo fue el gol de Boli? El africano. Había hecho el africano de cabeza, me acuerdo. Pues ya Maripapán, pero que Yo tenía... hinchaba por, como siempre, contra los grandes. Hinchaba por el Olimpia, hermano, después A Bernard Tapie. nos sancionaron por soborno. 1999, el Manchester United se consagraba campeón de la Champions League de manera increíble. Perdía el partido desde el arranque con el Bayern. Y en el minuto final logra 2 goles, lo que le daría el título. Los tantos fueron de Sheringham y Ole Gunnar Solskjaer. Sí, la remontada en 99. Sí. Del Manchester United, increíble. Famoso partido que Dona Promia no estaba en el palco. 2018, Real Madrid conquistaba su 13º título de Champions. Derrotó 3-1 al Liverpool. También era el último juego de Cristiano Ronaldo con el cuadro español. 2010. Estuvimos ahí, estuvimos en ese partido. No recuerdo. 3 años ya. Sí, nosotros estábamos acá en Lido Bar. 2010. Guaraní gritaba campeón después de 26 años. Logró el 10º título de su historia con Félix Darío León como técnico.